Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al gran debate, el único debate a 7 de la campaña electoral. Los principales partidos ya están en este estudio para explicarnos qué van a hacer con nuestro voto, qué políticas económicas, sociales, de regeneración van a llevar a cabo y lo primero, con quién van a pactar y con quién no. Empieza el debate más plural. Fracaso, esa es la palabra con la que todos los partidos han definido la última legislatura. Han sido incapaces de llegar a un acuerdo para formar gobierno y hoy, 6 meses después del 20 de diciembre, aquí estamos de nuevo, reunidos y les preguntamos ¿qué van a hacer con nuestro voto? ¿Con quién van a pactar? ¿A quién van a vetar? Esa va a ser la primera pregunta que les haremos en el gran debate que pueden seguir desde ahora mismo en la 1, en el canal 24 horas, en el canal internacional de televisión española, en rtv.es. Al debate más plural están invitados las 7 candidaturas con grupo propio en el Congreso. Ya saben que las reglas del debate no las han pactado los políticos, las hemos decidido los periodistas. Estructura abierta, flexible, con solo 2 normas: el tiempo que tiene cada candidato para abordar cada bloque y el orden de exposición inicial de cada candidato. Esta noche, cada uno de ellos tendrá 3 minutos para explicar sus propuestas en cada uno de los 4 bloques que abordaremos: pactos, modelo de Estado, políticas económicas y sociales y regeneración. Y luego un minuto final de conclusiones. Presentamos a nuestros invitados. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y candidato por Ávila. Isabel Rodríguez, portavoz adjunta del Partido Socialista en el Congreso y candidata por Ciudad Real. Íñigo Errejón, portavoz de Podemos en el Congreso y candidato de Unidos Podemos por Madrid. Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, candidato por Barcelona. Gabriel Rufián, cabeza de lista de Esquerra Republicana. Carles Campuzano, candidato de Convergencia por Barcelona. Y Aitor Esteban, cabeza de lista del Partido Nacionalista Vasco. Buenas noches a los 7. Buenas noches. ¿Qué tal? Son ustedes muchos, lo saben, y además hay muchos asuntos que abordar, así que les vamos a pedir concreción en sus propuestas. Queremos saber con claridad qué van a hacer ustedes con nuestro voto. Si ustedes quieren contribuir al debate en las redes sociales, nuestra etiqueta es, lo pueden ver en la parte superior izquierda de sus pantallas, #LDBT. Comenzamos con un bloque nuevo, un bloque, ya lo saben ustedes, impensable, hace 6 meses, un bloque para que nos digan qué van a hacer para evitar unas terceras elecciones. Todos los sondeos muestran que no habrá mayorías absolutas, habrá que pactar, así que esta vez comenzamos con el partido el grupo parlamentario con menos escaños en el Congreso, Aitor Esteban, PNV. ¿Ustedes a quién van a apoyar? ¿A quién no van a apoyar? ¿Y con qué condiciones? Pues mire, yo lo que creo es que en una situación tan complicada como esta, las líneas rojas no llevan a ninguna parte. Nosotros vamos a intentar líneas verdes, intentar buscar acuerdos, puntos en común, dar estabilidad a que haya un gobierno y evidentemente en esos acuerdos pues todo el mundo tiene que ceder, pero también tiene que aportar, y nosotros lo que queremos que esté ahí presente es lo que llamamos agenda vasca, que son temas que interesan a la ciudadanía vasca muy concreto y que normalmente los grandes partidos no los ponen encima de la mesa. ¿Y tienen líneas verdes tanto con el Partido Popular? Nosotros en Euskadi hemos hablado siempre con todo el mundo y ahora lo vamos a hacer también. Y por cierto, también el jefe del Estado es el que propone el que vaya a ser el posible candidato que se someta a investidura. Entonces habrá que estar también a la expectativa. Líneas verdes. Carles Campuzano, Convergencia. ¿Con quién van a pactar y con qué condiciones? De entrada, creo que es bueno que todos pidamos disculpas, ¿no?, a los que nos están viendo, porque efectivamente, lo decía usted, no es normal que 6 meses después volvamos a estas elecciones. Y es nuestra responsabilidad, y en función de los que tienen más fuerza hay mayor responsabilidad. Quizás aquí algunos tenemos menos. Y en cualquier caso nuestras condiciones son conocidas. Hemos puesto encima de la mesa 15 cuestiones. La primera de ellas es que no apoyaremos a un gobierno presidido por el Partido Popular, ni con Rajoy. Y la segunda tiene que ver con dar una salida democrática a la cuestión planteada por la sociedad catalana, que es poder ejercer el derecho a decidir. Y luego tenemos 13 puntos más que podemos exponer a lo largo de esta noche, que afectan a un programa socioeconómico potente en aquellas cuestiones que aún dependen de Madrid y que son necesarias para la sociedad catalana. Vetado el Partido Popular, ¿y el referéndum de autodeterminación es condición sine qua non? ¿Sí? ¿No? Lo veremos esta noche. Sin solución a la cuestión catalana, difícilmente habrá gobierno en España. Entonces ustedes exigirán un referéndum de autodeterminación. Todos van a tener que encontrar cómo resuelven la cuestión catalana. Y para nosotros la solución a la cuestión catalana pasa por ese referéndum, que los catalanes puedan decidir su futuro. Esquerra Republicana. Buenas noches. ¿Cuáles son sus condiciones?
Bueno, primero de todo un recuerdo, hoy es el Día de los Refugiados, un recuerdo a todos aquellos que están en las playas, en tiendas de campaña entre Macedonia y Grecia. Dicho esto, la verdad es que no digo nada nuevo. Nosotros ya lo dijimos durante la anterior legislatura, se lo pedimos al único candidato a la presidencia del Estado español que diera voz al pueblo de Cataluña. Nos parecía que era inherente a quererse erigir el líder de un gobierno progresista, de cambio, incluso regenerador, dar voz a un pueblo, en este caso al pueblo de Cataluña. Nosotros lo que le decimos a los votantes de Esquerra Republicana es que vamos al Congreso a defender la imagen de Cataluña, a no regalar la imagen de Cataluña según quién, y obviamente lo que nunca daremos es apoyo a aquellos que niegan la plena soberanía del pueblo de Cataluña. Nosotros solamente tenemos una línea roja, no se nos caen líneas rojas por el camino, que es la plena soberanía del pueblo de Cataluña. Lo vuelvo a repetir, nosotros no daremos apoyo a quien no dé voz al pueblo de Cataluña. Nos parece que es algo inherente a querer liderar un gobierno de cambio progresista. Ciudadanos, Juan Carlos Gerauta, usted ha dicho en los últimos días que si el Partido Popular es la fuerza más votada, una de las condiciones para apoyar de manera activa o pasiva al Partido Popular para que forme gobierno es que Mariano Rajoy dé un paso a un lado, pero no solo él. Todo su gobierno, exceptuando 2 ministros, Alfonso Alonso y Ana Pastor. ¿Se ratifica? ¿Esa es la posición de Ciudadanos? Diego Lamayor, no he dicho eso, vaya usted a la entrevista donde están esas declaraciones. Di una serie de nombres de personas del Partido Popular a las que designé como personas de fiar y de las que me parecían muy dignas de confianza, y lo único que he conseguido es que las machaquen en su propio partido, con lo cual no quiero perjudicar a nadie más, no diré más nombres. Sobre los pactos, nosotros hemos demostrado que somos un partido pactista. De los 7 grupos que hay aquí hay 2 que hemos demostrado que pactamos, y nosotros somos uno de esos 2. ¿Con quién vamos a pactar? Con partidos constitucionalistas que estén dispuestos no a poner el nombre por delante y los sillones, sino el para qué. Para el Pacto Nacional por la Educación, para un modelo laboral que acabe con el terrible paro y la dualidad laboral en España, etcétera. Señor Gerauta, aunque no dé nombres del Partido Popular para que no les quemen, como dice usted, ¿vetan algún nombre propio para formar gobierno? Nosotros no vetamos a nadie. El Partido Popular es libre de designar a su candidato y a quien quiera. Y nosotros somos libres de decir que Mariano Rajoy no es la persona que liderará la regeneración en España. Señor Errejón, Diego Errejón, Podemos. Si, como apuntan la mayoría de las encuestas, se produce ese sorpaso, ese adelantamiento de Podemos al Partido Socialista, ¿hay alguna posibilidad de que Pablo Iglesias no sea su candidato a la presidencia? Siempre hemos dicho que creemos que la posición en un posible gobierno de cambio depende de lo que voten los españoles. A estas horas, mientras hablamos y en esta recta final, somos la alternativa al Partido Popular. Y eso significa que entre los 2 polos que hay, un polo de un gobierno con el Partido Popular y un polo de un gobierno de cambio, que para nosotros es muy nítido. De cambio significa, después de mucho tiempo de rescatar a los privilegiados, comenzar a rescatar a los ciudadanos que más se han apretado el cinturón durante estos años duros. Un gobierno de cambio es un gobierno que puede estar protagonizado por nosotros junto con el Partido Socialista. No hay ni rastro de ambigüedad en nuestras palabras. Definimos claramente qué gobierno y con quién lo queremos hacer. Yo creo que España ya está inmersa en un proceso de cambio, que empezó con mucha gente exigiendo cosas de sentido común en las plazas, que después ganó una parte de los ayuntamientos de las ciudades más grandes de nuestro país, que el 20 de diciembre se quedó muy cerca y que ahora, en una semana, tenemos una ocasión de desempate mirando hacia adelante. Y decimos muy claramente qué gobierno queremos, con quién y cómo pensamos acordarlo. ¿Y sería presidido como una condición sine qua non por Pablo Iglesias si el Podemos sobrepasa el PSOE en número de votos o de escaños? Por quien quede por delante, pero en todo caso, claro, lo decimos nítidamente, también lo dijimos antes, por quien quede por delante, pero en todo caso, de forma muy clara. A quien hay que ganar las elecciones es a las políticas injustas e ineficaces que ha aplicado el Partido Popular. Y nosotros decimos quién es el objetivo, quién es el adversario, pero también con quién queremos acordar. No es una moneda al aire, sin rastro de ambigüedad. Partido Socialista, Isabel Rodríguez. Si se cumplen la mayoría de las encuestas, Partido Popular es la fuerza más votada, Podemos sobrepasa al Partido Socialista y ustedes no pueden formar una corriente mayoritaria en el Congreso, ¿ustedes apoyarían activa o pasivamente a Podemos o al Partido Popular? Si me permiten, un recuerdo también para los refugiados y el compromiso de mi partido a defender los derechos humanos, a respetar los acuerdos internacionales y a estar en un gobierno, a presidir un gobierno en el que se cumplan nuestros compromisos y se dé salida a esta situación que vivimos internacionalmente. No podemos hablar de acuerdos y de pactos en base a encuestas. Los ciudadanos, quienes nos ven hoy, tienen en su mano la posibilidad de elegir qué gobierno quieren, quién quiere que le presida.
y tampoco todos tenemos la misma responsabilidad. Es cierto que es un fracaso, pero nosotros tenemos la tranquilidad, y yo cuando salgo a la calle y miro a los ojos con quien me encuentro, la tranquilidad de haber hecho el trabajo, de haber intentado acordar, de haber intentado proponer un acuerdo de gobierno, de haber intentado dar respuesta a las necesidades de la gente. Y yo lo que espero es que nos voten más, nos apoyen más, para que con esa fortaleza podamos afrontar el cambio. Y lo que deseo también es que quienes entonces bloquearon ahora dejen de un lado los intereses personales, los intereses partidistas, para anteponer los intereses de una inmensa mayoría que está precisando con urgencia ese cambio de gobierno. Permíteme que le repregunte. Entonces no está fijada la posición. Si ustedes no logran liderar un gobierno, la posición de abanderar, apoyar por activa o por pasiva un gobierno del Partido Popular o de Podemos, ¿no se la han planteado? No, porque yo no creo que esto tenga que estar entre Rajoy, un extremo, e Iglesias, otro extremo. Aquí está el PSOE, aquí está el Partido Socialista, aquí está Pedro Sánchez ofreciendo acuerdos, ofreciendo propuestas para solucionar los problemas de la gente. Y como la decisión no está en las encuestas, sino que está en el voto de mucha gente que aún no lo ha decidido, yo les pido que apuesten y que voten al Partido Socialista. Para evitar esto, para evitar intermediarios, para evitar que luego unos vengan pensando en los sillones y otro en no sé qué CNI. No, no, no. Vamos a hablar de lo que interesa a la gente, de su pensión, del ingreso mínimo, de una ley de igualdad salarial, de abordar el sistema de pensiones. Eso es lo que quiere afrontar el Partido Socialista. Pues nos quedamos con esa duda, señora Rodríguez. No, me parece muy clara, que es trabajar por resolver los problemas de la gente. Señor Casado, Partido Popular. Si el Partido Popular, como dice la mayoría de las encuestas, gana las elecciones, pero no consigue una mayoría suficiente para gobernar, ¿se abstendría ante otra corriente que puede tener más escaños que los populares? Nosotros lo tenemos muy claro y creo que hay que decirlo ya con nombre y apellidos. Lo que estamos pidiendo es que se deje gobernar a la lista más votada. En las pasadas elecciones es verdad que no conseguimos llegar a un acuerdo, pero no porque faltara generosidad por parte del Gobierno. Dijimos y mantenemos que nos gustaría tejer una gran coalición con el Partido Socialista y además con Ciudadanos. No hacían falta sus escaños, pero pensamos que es una fuerza con la que compartimos cuestiones fundamentales. Luego, además de este pacto de gobierno que es inédito en España, propusimos una segunda cuestión al Partido Socialista. Allí donde gobierna con Podemos, donde habíamos ganado nosotros, si hay riesgo de que rompieran los acuerdos con Podemos en 5 autonomías y más de 20 ciudades, nosotros garantizábamos la estabilidad con nuestros concejales y diputados autonómicos con tal de llegar a un acuerdo a nivel nacional. Y lo tercero, analizamos los 3 programas electorales, Ciudadanos, PSOE y Partido Popular, y vimos que había 5 pactos en los que sí que estábamos de acuerdo. Empleo, pensiones, educación, unidad de España y regeneración. 3 propuestas, generosidad, realismo, sí que hemos dicho con quién podemos pactar y con quién no pactaremos, que es con Podemos. El resto no lo ha dicho. Señor Casado, y si aquellos con los que ustedes quieren pactar no quieren pactar o no llegan a un acuerdo con ustedes y suman más que el Partido Popular en el Congreso, ¿ustedes se abstendrían o votarían en sentido negativo por considerar que son la fuerza más votada? No, precisamente esta semana es la semana final en la que tenemos que decir que como nosotros vamos a ser generosos y a tender la mano a 2 partidos, el voto útil y el voto responsable es a quien sí que ha dicho que quiere desbloquear la situación. Lo que no podemos hacer es que los demás partidos no estén diciendo con quién no quiere pactar.Nosotros hemos dicho que con Podemos no vamos a pactar. Y con Partido Socialista y con Ciudadanos sí que podríamos pactar. Lo que necesitamos es que haya una mayoría de gobierno que el Partido Socialista negó, porque es con quien sumábamos. Y yo creo que en ese sentido la gente tiene que saber, antes de ir a votar, la política de pactos de todos los partidos. Por ahora, en este plató, solo lo hemos dicho el Partido Popular. No, por lo escuchado en los últimos minutos, ¿ustedes realmente han aprendido algo de estos últimos 6 meses, señor Errejón? Sí, que en el proceso histórico que hay abierto de cambio político en España y para abrir la nueva etapa, hacía falta sumar un poco más. Yo creo que después de las elecciones del 20 de diciembre, ahora nos encontramos con unas segundas elecciones que en realidad son una segunda vuelta y que van a decidir si desempatamos hacia adelante o si desempatamos hacia atrás. Significativamente nos estamos midiendo y disputando una buena parte de los escaños en muchas provincias con el Partido Popular. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada escaño que le ganamos al Partido Popular es un escaño con el que ampliamos la posibilidad de que haya un gobierno progresista, de rescate de los salarios, de rescate de los autónomos, de rescate de las pequeñas empresas, y que lo haya en condiciones de más estabilidad. Es decir, que en la medida en que nos vamos acercando hacia los 170, 176 escaños, afianzamos y fortalecemos la posibilidad de un gobierno de cambio. Yo es que creo que parece que no hubiera pasado nada, pero en este país han pasado cosas. Señor Casado, yo le recuerdo que el presidente del Gobierno se negó a ir a un proceso de investidura, le dio calabazas al rey. Rajoy no tuvo ni la capacidad ni la valentía de hacerlo. Es incapaz porque ha estado 4 años enfrentándose a todos los partidos políticos que estábamos aquí, que estábamos en la Cámara e incluso a los que no estaban. Y no tuvo la valentía de asumir esa responsabilidad de ir al Congreso de los Diputados y presentar un proyecto de país. No la tuvo y por tanto no entiendo por qué hoy vuelve a presentarse como candidato. Y en relación a Errejón, oiga,
Es que esto ya pasó, es que el cambio fue posible, es que ustedes tenían un plan que pasaba porque el PSOE tendrá que elegir entre Rajoy o yo, decía el señor Pablo Iglesias, pero no, fue que Podemos tuvo que elegir entre Rajoy o el señor Sánchez, Pedro Sánchez, y eligió a Rajoy. Y por eso hoy estamos donde estamos. Bien lo lamento, porque como decía antes, hay mucha gente que esperaba otras cosas de ustedes, pero sobre todo hay mucha gente que tiene una necesidad de que estemos trabajando por ellos, de que les hagamos ese ingreso mínimo vital para poder comer, para poder pagar la luz, para atender a los niños que pasan hambre, gente que están haciendo las prescripciones en la universidad y que no sabe si tendrán becas. Esa gente deseaba un cambio de gobierno y ustedes no lo hicieron posible. Tengo una apelación que hacer a los dos partidos del bloqueo desde el populismo y del bloqueo desde el inmovilismo. Mire, señora Rejón, usted y yo estábamos en la reunión de A3 en la que ustedes dijeron que había que romper el pacto al que el PSOE y Ciudadanos habíamos llegado, hacer un gobierno a la valenciana 50%, 50%, en su 50% había 6 formaciones, y el Partido Socialista les dijo que lógicamente había un acuerdo firmado y escrito y que ustedes podían introducir mejoras pero no podían aparecer en una reunión a decir que se rompían los pactos ajenos. Sobre el Partido Popular, si su fórmula, no la de la Constitución, que vivimos en un país parlamentario, un sistema parlamentario donde se inviste aquel que tiene más escaños siempre y cuando sean más síes que noes, si no se ha podido investir con mayoría absoluta. Si su regla es que gobierne la fuerza más votada, ¿por qué no lo permitieron en Andalucía? Y estuvieron 3 meses mareando la perdiz. Allí se gobierna gracias a que nosotros pactamos. ¿Y por qué no lo hicieron en Cataluña? ¿Por qué no dijeron Junts pel Sí es la fuerza más votada? Una cosa es, con permiso, una cosa es impedir que gobierne la lista más votada y otra cosa, es decir, presentando una alternativa, y otra cosa es dejar que gobierne. En Andalucía nosotros no pactamos con la señora Díaz, Ciudadanos sí, pero eso no quiere decir que el Partido Popular buscara una alternativa para impedir que la señora Díaz gobernara, que es lo que ha hecho el Partido Socialista y Ciudadanos. Pero es que está muy claro. Esto es el mapa que hay en España. En estas 5 autonomías habíamos ganado el Partido Popular. En ellas ahora gobierna Podemos con el Partido Socialista, quitando Extremadura, que ganó el Partido Socialista, en el resto gobiernan ellas. Esas son las ciudades en las que Podemos con el Partido Socialista está gobernando, habiendo ganado el Partido Popular, y en naranja las ciudades, las capitales de provincia en las que está gobernando con los votos de Ciudadanos, de Podemos, el Partido Socialista. Lo que queremos sencillamente es que gobierne la lista más votada porque es lo que los españoles deciden con su voto. En España hay 2 opciones, la opción de centralidad y moderación de la lista que ha ganado las elecciones y que todas las encuestas dicen que va a volver a ganar, o un bloque que va a encabezar de una forma u otra Podemos como vicepresidente plenipotenciario, tal y como reconocías, o como presidente si ganan votos. Yo creo que a España le merece mejor. Si Podemos mucho es la más lista más la opción votada, del Partido ¿ustedes Popular. están a favor de que gobierne? No, vamos a ver, no es que sea la lista más votada. Lo que Si no vamos a hacer Podemos es la lista más votada, ustedes van a decir que gobiernen. Es necesario que cumplamos las leyes, estamos en un pero que no sistema es cuestión de cumplir la ley, parlamentario. es cuestión claro. de decir qué posicionamiento y qué políticas de Ustedes quieren España inventar tenemos. una regla Nosotros sobre no cómo vamos a ser facilitar vicepresidente. que Podemos gobierne en ningún caso, ni vamos a apoyar a Podemos que gobierne en ningún caso. Vosotros no lo habéis dicho. Si no os gusta Podemos, no lo hemos Isabel, dicho. lo que tenéis que hacer es romper los acuerdos en todas estas autonomías y no sentarse a negociar los 18 con Pablo Iglesias. Nosotros no lo hemos hecho. Señora Rejón y señor Rufián. Atender a la Señora democracia Rodríguez. cuando solo se respeta el absolutismo de las mayorías absolutas. Hay una apelación permanente del Partido Popular con respecto a que tiene que gobernar aquel que sea la minoría más grande. Bueno, eso sucede en otros sistemas políticos. En un sistema parlamentario eso no sucede así. En un sistema parlamentario gobierna quien obtiene más apoyos en el Parlamento. Eso significa que los ciudadanos sí que tienen una opción. Si quieren que gobierne el Partido Popular, saben que o tienen que darle la mayoría absoluta o tienen que dársela junto con Ciudadanos. Y por tanto los ciudadanos podrán elegir. La gente, cuando acuda a votar el próximo domingo, podrá elegir. Y por contra, si resulta que no, y si resulta que no obtiene la fuerza suficiente con los apoyos parlamentarios suficientes, será porque hay más españoles representados en otro bloque, con otras posibilidades de acuerdo, que respeta a todos los partidos, pero que dice tenemos otras prioridades. Y en ese sentido yo creo que no deberíamos desaprovechar la oportunidad histórica de estas elecciones. Yo creo que hay partidos que se han quedado enfadados, atrapados en marzo. Y lo entiendo, pero no me parece una buena solución. Creo que tenemos la posibilidad de desempatar hacia adelante. Y eso solo se hace diciéndole a la ciudadanía nítidamente, en caso de tener que elegir, con quién se quiere formar gobierno. No, tiene cierta gracia ver a los representantes de PP, PSOE y Ciudadanos pelearse porque seguro que al final se pondrán de acuerdo, ¿eh? No se preocupen tanto. Dicho esto, llevamos media hora de debate y no se ha hablado de por qué estamos aquí. Y yo entiendo que se enseñen fotografías, pero estamos aquí por Cataluña.
porque el único representante a la gobernabilidad del Estado español, el único que se ofreció, se negó a poner las urnas en Cataluña y lo están obviando. Yo les invitaría a que hablaran de ello, más que nada, porque si no, de aquí a 3, 4, 5, 6 meses igual estamos otra vez en el día de la marmota. Pueden seguir enseñándose fotos, pero estaría muy bien que dijeran lo que proponen hacia Cataluña, más que nada porque tienen quizá una problemática ahí, tienen a centenares de miles de personas que salen cada año a la calle para pedir votar, para pedir decidir su futuro. Y ustedes no hablan de eso, lo que hacen es enseñarse fotografías y echarse a la cara un montón de cosas y luego los despachos no se llevan tan mal. En el siguiente bloque hablaremos del modelo de Estado y del encaje de Cataluña en España. Señor Campuzano. Es que quizás el problema de fondo es más grave de lo que parece. Porque en estos meses y en este inicio de debate, lo que se pone en evidencia seguramente es que los grandes partidos políticos españoles no tienen un proyecto compartido de España sobre el futuro. Y al final, las discrepancias que impiden la creación de un gobierno tiene que ver con una cosa que es muy legítima, pero que interesa muy poco a los ciudadanos, que es la lucha por el poder. Y si hubiese una cierta idea compartida sobre el futuro, es muy cierto que sobre la cuestión planteada desde Cataluña, que luego abordaremos, había propuestas. Y tendremos ocasión de comprobar dentro de unos minutos esa ausencia de ideas para abordar el principal problema político que tiene España. Porque es cierto, y lo dijimos desde la tribuna del Congreso, si la mayoría que se podía conformar estaba en condiciones de abordar de fondo la cuestión catalana, los votos de convergencia estaban dispuestos a facilitar la elección de un presidente del gobierno. Y hay que tener la audacia política de abordar esa cuestión de fondo. Ahora bien, cuando no se tiene una idea compartida de cuál es el proyecto de futuro para España, pues mire, quizás haremos el ridículo y iremos a unas nuevas elecciones. La verdad es que esto de no respetar la lista más votada, recuerdo que lo inauguraron PP y PSOE a la limón para quitar a Ibarretxe como Lehendakari, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo creo que esta vez se tiene que llevar las cosas con mucha más discreción, menos rueda de prensa diaria y menos miedo entre los cuatro grandes partidos de legitimar a su adversario, dando una sensación de que también puede formar gobierno, ¿no? Que mucho de eso ha habido y quizás los acuerdos tengan que ser muy básicos, porque si no será difícil poner de acuerdo a gente muy diferente. De todas maneras, nosotros, ¿para qué queremos estar ahí y cuál es nuestra preocupación? Pues para que haya un gobierno que, no, aunque esté incluso en funciones, no ponga recursos a cada una de las leyes que salen del Parlamento vasco, para que se defienda el concierto y se vote a favor de su blindaje y no como hizo el Partido Popular, para que no se hagan leyes de invasiones competenciales como fue la Ley 25, que denunciamos todo el arco nacionalista catalán y vasco, ¿no? Para que cuando se pida que la Ertzaintza, como policía integral que es, pueda estar en los foros europeos donde se discuten las políticas policiales y para luchar contra el yihadismo, pues no se vote en contra como hacen PP y PSOE a la limón, para que se defienda que tenemos un modelo educativo propio que ha sido pactado por todos los agentes y eso se mantenga y no intente llevárselo por delante el gobierno español, para que se defienda un modelo industrial y se ocupen de la siderurgia y tiene que ser el PNV quien en esta última legislatura haya planteado ese tema en el Congreso de los Diputados, para que infraestructuras importantes como el eje atlántico del tren de alta velocidad estén presentes en las prioridades del Gobierno, para que se respete nuestro modelo de protección social, para que se tenga en cuenta que tenemos un reto de convivencia en Euskadi y también puede hacer cosas el Parlamento Vasco, y para defender nuestro autogobierno de invasiones competenciales, de recursos, pero también para pelear en estos nuevos tiempos un nuevo estatus. Para eso queremos estar ahí y de eso queremos hablar, de pactos. Mire, hay formaciones que florecen en ambientes constructivos y otras en ambientes destructivos. Y eso, digamos, es algo que para nosotros es la distinción principal. Nosotros creemos que hay partidos, voy a poner algunos ejemplos, los 7 millones de votantes del Partido Popular quieren estabilidad, quieren un montón de cosas y de reformas con las que estaremos de acuerdo, los 5.300.000, si no recuerdo mal, del Partido Socialista exactamente igual. Yo creo que los votantes del PNV, aunque usted esté con la agenda vasca, cosa que entiendo, básicamente están por
por posiciones constructivas, como lo demuestran muchos logros que tiene su gobierno en el País Vasco. Pero luego hay otras posiciones que nos declaran abiertamente que quieren romper la legalidad, que quieren romper el país. Y hay otras que florecen en los momentos en que el populismo prende porque ha habido problemas que efectivamente son desesperantes. Campuzano, Rufián, vamos terminando este bloque. No, recordarle al señor Girauta una vez más que lo que rompe España son 800.000 personas sin asistencia sanitaria, 750.000 familias sin ingresos, 500.000 desahucios, un 32% de pobreza infantil, 13 millones de pobres, que España sea, junto con Chipre, el país más desigual de Europa. Eso rompe España, eso rompe un país, y no que un pueblo vote lo que quiera ser, como quiera ser, con quien quiera ser frente a una urna. Sí, ahora vamos a defender una agenda catalana muy clara, vinculada al ejercicio de nuestro derecho a decidir, pero que dé respuesta a los problemas de la sociedad catalana, que hoy se entoman en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y vamos a ejercer nuestra influencia. Y previsiblemente en este escenario los escaños de convergencia van a ser decisivos. Y quizás quien hoy lo rechace no tendrá más remedio que aceptarlos si quiere gobernar, y tendrá que tener la audacia y el valor político de abordar la cuestión catalana, en sentido constructivo, además. Última intervención del Partido Nacionalista Vasco, por si queda algo en el tintero. Sí, nosotros estamos dispuestos a hablar, creemos que con todo el mundo, creemos que es necesario primar la estabilidad, pero desde luego los acuerdos no pueden ser vacíos de contenidos y simplemente sin más. Por eso creo que a todo el mundo le tocará ceder y seremos decisivos. Bueno, pues vamos al bloque segundo. Modelo de Estado, al desafío en Cataluña. ¿Qué modelo territorial defienden? ¿Están ustedes a favor de que una comunidad pueda celebrar un referéndum de autodeterminación? El gobierno autonómico catalán podría caer después de verano si la CUP no apoya a Puigdemont en la moción de confianza que está anunciado. ¿Estarían dispuestos a apoyar a Puigdemont si renuncia a su hoja de ruta separatista? Comenzamos ahora por el partido con más escaños, por el Partido Popular, con Pablo Casado. Seguimos diciendo las cosas muy claras. El Partido Popular se niega a hablar del problema catalán. Cataluña no es un problema, todo lo contrario. Es parte imprescindible de una nación 5 veces centenaria. Y por eso mismo nosotros no vamos a permitir que los catalanes se dividan por su ideología, por sus creencias, por su lengua. Y por eso lo que queremos hacer es que lo que decida ser España en el futuro no solo se vote en Barcelona, o en Lleida, o en Girona, también se vote en Ávila, o se vote también en Toledo, se vote también en Andalucía. España es un gran país y Cataluña ha traído a España muchas cosas buenas que ahora se echan en falta precisamente en esa comunidad autónoma. El Gobierno va a seguir invirtiendo con el Fondo de Liquidez Autonómica, 50.000 millones esta legislatura, 5.000 millones en infraestructuras ferroviarias y de corredor mediterráneo, y por supuesto va a seguir entendiendo que lo mejor es que sigamos todos unidos. Señora Rodríguez, ¿ustedes estarían dispuestos, el Partido Socialista de Cataluña, a apoyar a Puigdemont si renuncia a su hoja de ruta? Nosotros tenemos clara que la cuestión catalana no es la cuestión catalana, es la cuestión española. Si me permites, a mí me gustaría agradecer a quienes estuvieron antes que nosotros en la vida política española y construyeron el Estado de las Autonomías. Creo que esa gran obra que nos ha permitido vivir 40 años de manera ordenada, en convivencia, enriqueciéndonos con nuestra diversidad, que ha permitido, por ejemplo, que comunidades como la mía, que estábamos ahí en el centro de España, desde el centralismo nunca hubiéramos sido atendidas, pues ahora tengamos una universidad cerca, tengamos centros de salud, tengamos hospitales, y que, por ejemplo, en cualquier rincón, en cualquier pueblo pequeño, porque yo quiero reivindicar también la vida en el medio rural, pues se pueda llevar una vida digna y en igualdad de derechos. Ese es el modelo del Partido Socialista. Ahora bien, tenemos claro que hay que afrontar el futuro y que para afrontar el futuro hay que hablar, hay que dialogar. Y nuestra propuesta es, vamos a volver a sentarnos sobre la mesa, actualicemos los acuerdos constitucionales, hagámoslos entre todos y votemos cuantas veces haya que votar. Si son necesarias 2 veces, 2 veces. Ahora ampliaremos esta respuesta. Señor Rejón, a ver si usted sí me responde. ¿Están dispuestos a apoyar a Puigdemont si abandona su idea de hacer un referéndum de autodeterminación? Muy nítidamente, no. Porque los presupuestos que ha presentado son unos presupuestos continuistas con el modelo del señor Mas, que aunque se diferencian en la bandera, se parecen mucho en el tipo de política económica. Apretar a la gente sencilla, recortar en los servicios públicos y perdonarle las deudas y hacer que paguen menos quienes más tienen. Y por tanto no nos parece que ayude a mejorar la vida de los catalanes y de las catalanas. Con respecto a la cuestión del modelo territorial, muy nítidamente, no es verdad que esa fuera la piedra de toque en las discusiones o en la posibilidad de conformar un gobierno. Creo que lo que diferencia básicamente las propuestas
propuestas de gobierno es si se hace políticas económicas al servicio de la mayoría o si se hacen al servicio de esa pequeña minoría que es mucho más rica después de los años de la crisis. Y con respecto al modelo territorial, nosotros estamos por construir unidad, pero eso se hace reconociendo la plurinacionalidad y reconociendo el derecho a decidir. Creo que Madrid y Barcelona son un buen ejemplo. Nunca habían estado tan cerca como con Ada Colau y Manuela Carmena. Señor Girauta. Quizá los oyentes los espectadores deban saber que hay un miembro del gobierno catalán, un hombre inteligente y obviamente sincero, que se llama Santi Vila, que dijo que este proceso con el horizonte a la independencia era una cosa que se había puesto en marcha para generar una ilusión en un momento en que había que recortar 6.000 millones de euros y que, por lo tanto, pues esa era la cuestión. Mire, gracias por la sinceridad, ya lo sabíamos. No hay democracia sin Estado de Derecho. Es decir, una democracia más allá de la legalidad no existe. Cualquier apelación a eso es simplemente engañar a la gente. Bueno, yo creo que ya que se califique de desafío lo que está pasando en Cataluña, deja las claras lo lejos que están algunos de entender lo que está pasando en Cataluña. Lo que está pasando en Cataluña no es desafío, se llama democracia. Alguien tan poco sospechoso de ser un antisistema, un rompepatrias, que quizás más de derechas que Rajoy, es complicado, como David Cameron, ha dado voz al pueblo británico 2 veces, primero a Escocia y luego al pueblo británico. Dicho esto, un poco por partes, el FLA no invierte absolutamente nada. El FLA es una institución que saca rédito económico a los impuestos de los catalanes, concretamente 1.408 millones de euros. En cuanto al tema de la CUP, esta transversalidad que nos hace ganar también comporta dificultades y también lo que hace es reflejar una victoria. Lo del encaje de Cataluña suena a mueble del Ikea, que no sabes muy bien cómo va, y le das un par de golpes. No lo desarrollaremos porque todavía no he tenido ni la posibilidad de hacer la pregunta. Si es que todavía no he podido hacer la pregunta. Y la pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a negociar con el gobierno español algo que no sea la independencia? Nosotros lo que no podemos hacer es traicionar el mandato absolutamente total y absoluto y popular que tenemos detrás. Yo lo vuelvo a repetir. Tenemos 72 diputados de los 135 y los presupuestos que se han aprobado son los más sociales, vuelvo a repetir, los más sociales de la historia del Parlamento catalán. 847 millones de euros en inversión social. La respuesta es que no, entonces. Nosotros lo que haremos es intentar cumplir el mandato que tenemos detrás. Señor Campuzano, ¿ustedes están dispuestos a negociar con el gobierno central, con el gobierno español, algo que no sea simplemente la independencia? La pregunta es, ¿están los partidos políticos de ámbito estatal dispuestos a ir a fondo a la cuestión catalana? Se la he hecho yo, que soy el moderador, y se la pregunta va ligada, porque si los partidos políticos estatales están dispuestos a ir a fondo de la cuestión, ¿qué es lo que deben de hacer? Claro que estamos dispuestos a negociar. El señor Homs anunció en el inicio de esta campaña electoral la propuesta de la creación de una comisión parlamentaria para abordar el asunto catalán, invitando que todos los grupos participen en esta comisión. Y ojalá, cuando pongamos esa propuesta encima de la mesa, en el inicio de esta legislatura, todos nos apoyen. Busquemos la solución en el Congreso. Partido Nacionalista Vasco, ¿cuál es el modelo de Estado que proponen? Bueno, yo creo que es evidente que hay un problema nacional en Cataluña y en Euskadi que hay que abordar si verdaderamente se quiere buscar una solución, ¿no? Y no se puede tratar el problema nacional que hay en estos dos lugares pues con las mismas recetas que se quieran aplicar en otros lugares del Estado, porque el problema no es el mismo, ¿no? Y aquí hay unas sociedades que se consideran diferentes y que quieren decidir por sí mismas, y esta es la cuestión. ¿Se está verdaderamente dispuesto a buscar soluciones duraderas? ¿Cuáles deben ser las líneas rojas a una reforma de la Constitución? ¿Una comunidad debe poder decidir su destino de manera unilateral? Pero es que si me permiten, forma parte de la historia política contemporánea. O sea, eso de decir que alguien de Ávila o de Murcia, con todo respeto, tiene que decidir sobre la soberanía del pueblo de Cataluña, lo que hace es ir en contra de todos los referéndums de autodeterminación de la historia contemporánea europea y mundial. Yo lo entiendo perfectamente que es un mantra, de según quién. Y en cuanto, si puedo contestar al tema de los presupuestos del señor Rejón, nos sorprende enormemente, más que nada porque Junts per Sí lo que ha hecho es presentar unos presupuestos, los presupuestos más sociales de la historia del Parlamento catalán, 847 millones de euros en inversión social, con un Estado en contra, con una institución que le llaman FLA, Fondo de Liquidez Autonómico, que no es ni un fondo, ni es de liquidez, ni es autonómico, es sacar rédito económico a los impuestos de los catalanes, en este caso 1.408 millones de euros en intereses que han pagado los catalanes, que es 7 veces el plan de choque, 7 veces el plan de choque de Junts per Sí, y nosotros lo único que pedimos es poderlo debatir.
Y, hombre, decir que no lo aprobamos porque son los presupuestos de más, cuando lo que supone no aprobarlos es prorrogar de facto los presupuestos de más, pero literalmente, nos sorprende enormemente. No, con respecto al proceso catalán, yo creo que lo hemos dicho muchas veces y lo hemos dicho de forma clara, pero sobre todo lo hemos demostrado. Tenemos la capacidad de ser puente. Tanto en Euskadi como en Cataluña, en las pasadas elecciones generales, ganamos las elecciones. Y ganamos las elecciones precisamente con un mensaje de fraternidad, de reconocimiento de la diversidad, pero al mismo tiempo de voluntad de construir y de ganar juntos el cambio político. Yo creo que eso no se hace votando con el Partido Popular, bueno, pues leyes que a nosotros nos parecen tan nefastas como la amnistía fiscal, como la ley Montoro o como la reforma laboral. Y, por tanto, son compañeros de viaje con políticas que nosotros no compartimos, y lo decimos muy claramente. La garantía para la posibilidad de un proyecto compartido y de la unidad es el reconocimiento de la plurinacionalidad, el reconocimiento de la diversidad y el tender puentes. Creo que no por casualidad somos la fuerza con más capacidad de tender puentes y de reconstruir relaciones con el respeto a la democracia y a los derechos de la ciudadanía. Pero Íñigo, me preocupa que el cartel que colgáis en Madrid no sea el mismo cartel que colgáis en Barcelona. Me preocupa que en Barcelona expliquéis que estáis por el referéndum y en el debate A4 el referéndum desaparezca. Y tenemos la sensación en algunos momentos que nos recordáis a Felipe González y a Rodríguez Zapatero, ¿no? Llegaban a Cataluña, nos daban el discurso que mucha gente de buena fe quería escuchar y luego, cuando regresaban a Madrid, aquella agenda desaparecía. Perdón, tenemos esta misma sensación. No es llegar a Cataluña. Xavi Domènech es catalán. No, Pablo Iglesias. Es Pablo catalán, Iglesias, y en el nuestro avión, compromiso, aterriza el discurso. ha sido siempre nítido. Lo que pasa es que el monopolio de la defensa de los derechos de los catalanes no lo tiene una formación política. Si lo tuviera, no estaríais en declive electoral. Entiendo, Íñigo, que entonces un buen compañero de viaje, y no lo digo yo, lo decís vosotros, es el PSOE. El PSOE del artículo 135, el PSOE de las reformas laborales, el PSOE que se hace fotos junto con Albiol y Arrimadas frente al Tribunal Constitucional vanagloriándose de ir en contra de la voluntad del pueblo catalán. Eso es un buen compañero de viaje. Creo que hay que llegar a acuerdos con el Partido Socialista y lo decimos nítidamente, y no solo eso, sino que el desbloqueo a la situación política catalana solo puede venir del cambio en las generales. Yo te hago una enmienda a la totalidad. En la política catalana no hay un bloqueo. Hay un pacto de gobernabilidad. Que yo sepa, no hay presupuestos. Bueno, estamos aquí porque no hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en el Estado español. O sea, lecciones pocas. Acabo. Son elecciones. No hay presupuestos y puede haber una moción de confianza. Ese nudo se deshace en Madrid. Yo entiendo que desde aquí se vea con cierto dramatismo que un presidente de un gobierno se someta a una moción de confianza, pero se llama democracia. Dicho esto, que desde el centro derecha liberal conservador hasta la izquierda más rupturista estén en lo mismo en el Parlamento catalán, se llama ganar. Estamos fuera de tiempo. Como nunca. Señor Errejón, entiendo que no se entienda. Señor Errejón, ¿responde o vamos con el resto de los invitados? Ganamos las elecciones en Cataluña precisamente con un mensaje de fraternidad y por eso juntos podemos ganar al Partido Popular y garantizar también la solución y deshacer el nudo en Cataluña. Y yo te pregunto, señor Rufián, se ha terminado el tiempo. Pero ¿cómo hará el referéndum con esta gente? Yo me sorprende, señor Rufián, que haga esos alegatos a la democracia, pero la primera regla de la democracia es cumplir las leyes. La primera regla de la democracia es cumplir las leyes y, por tanto, hay que someterse a las leyes que hoy tenemos. Y si no nos gustan, las cambiamos. Pero hay que cumplirlas y cambiarlas en los procedimientos que tenemos pactados. Frente a su derecho a dividir está nuestro derecho a convivir. Porque en el momento en el que ustedes están haciendo un llamamiento a esa independencia, a esa manifestación de un referéndum por la independencia, están privándome a mí de manifestarme sobre algo que también me atañe. Porque puede que para usted Cataluña sea solo suya, pero también forma parte de mi país. Yo también quiero a Cataluña. Y el Partido Socialista ha demostrado cuando gobierna, que se pacifican los conflictos. Si me dejas hablar, por favor, se pacifican los conflictos territoriales. Con nosotros se dio voz a Cataluña. Nosotros no llevamos al Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por favor, no mezcle las cosas y no haga ese tipo... Hizo fotos con Albiol y con Arrimadas. No puede ser esto, ¿eh? Ojalá hubieran sido tan legalistas con el artículo 47 de la Constitución. Señor Rufián, yo no sé... La primera regla de la democracia es respetar las leyes. Yo no sé en otros lugares. En este estudio se cumplen unas reglas que nos hemos dado entre todos. Su tiempo se ha acabado y espera el siguiente bloque. Mire, yo soy catalán. Mi partido nació en Cataluña. Nuestro candidato a la presidencia del gobierno es catalán. Así que, ya que somos además la primera fuerza de la oposición en el Parlamento catalán,
no vamos a recibir nosotros ni una sola lección de catalanidad. Porque existe, y los espectadores deben saberlo, porque si no ya la impresión que se causa de Cataluña es lamentable, y yo no quiero sumarme a eso, existe una catalanidad constructiva, que quiere más liderar España que romper España. Existe una catalanidad europeísta y de mentalidad abierta. Y ahí es donde estamos nosotros. Dicho lo cual, nadie va a pasar la línea roja de la unión y de la igualdad de todos los españoles. Se lo contesto porque es una pregunta que ha quedado antes en el aire. Gracias. Sí, el amigo Girauta cuenta, lo que pasa es que no explica que su partido nació con un objetivo político muy concreto, que fue romper la convivencia en Cataluña. Usted, hombre, no diga nació con barbaridades. eso, sí. La convivencia la han roto ustedes con su proceso, hombre. ¿Qué barbaridad han es esta? intentado romper. Por ¿Qué suerte, barbaridad es esta? la ciudadanía catalana es bastante más sabia que ustedes, Sí, lo es, y sí. en cambio el modelo de convivencia catalana, basada en la inmersión lingüística, resiste sus Basada en la ataques exclusión y del los ataques. discrepante, que es lo que Ahora hemos me gusta. aguantado ustedes. Ahora me Es gusta. lo que hemos aguantado Con de eso intentan ustedes. romper. Con eso Lo que- intentan romper. El gran Pero, oiga acuerdo usted, que ha pero permitido si ustedes son la los grandes unidad manipuladores desde los civil medios del de pueblo de comunicación Cataluña y desde su el hegemonía franquismo política. hasta ahora, Ciudadanos lo ha intentado romper y por suerte la sabiduría de la gente lo ha evitado. Y cumplimiento de la ley. Eso lo dicen los que se han echado al monte a romper un país como Cumplimiento de la España. ley. Hoy mismo el Tribunal Constitucional hoy reclama al Estado que traspase las becas. Desde los años 80 estamos ganando en el Tribunal Constitucional que se traspasen las becas y se niegan a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Por qué creen que hemos llegado donde hemos llegado? Ustedes. Y el déficit fiscal. Ustedes. Y el déficit en infraestructuras. Y Jordi Pujol. Y la familia Pujol. Ya sabéis, ¿ves? Intentando Sí, sí, romper. es que no existe tiene- Pujol. Ahora Su me gusta. partido Cuando fue a Girauta le fundado. aparece el Su Girauta partido- auténtico. Pero oiga usted, que Cuando yo no soy aparece Pujol. el Girauta auténtico, El aparece cleptómano el es usted. Ciudadanos que conocemos en Cataluña. Perdóneme usted. Que es un partido Perdóneme radical, usted. profundamente Es radical decir que anticatalán, Jordi Pujol y su familia han que robado intenta lo que romper no el país. está en los Estamos escritos. hablando, mira, ¿Le intentar parece a usted mezclar una radical? cosa con la otra. Oiga, cumplan las leyes, Dejen cumplan de las robar. sentencias del Tribunal Déjense de Tribunal ilegalidades. Constitucional. Y pregúntense por qué demonios ha pasado en estos 5 años que haya cerca de 2 millones de personas que estén por la independencia. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué ha pasado? Y Oiga, más que no lo estamos. cuando tengan la respuesta a esa cuestión, empezaremos a ser capaces de encontrar una salida Deje inteligente de y avergonzarnos democrática a los catalanes, ciudadanos de hombre. Cataluña. Avergüéncense Inspírense- ustedes solos, y inspírense los países pero dejen de civilizados. hablar en nombre de los catalanes, Inspírense porque a mí en los países- me molesta. No quiero que Señor usted Girauta, pinte a inspírese Cataluña en el Reino Unido. como si fuera convergencia, Inspírese en el Reino porque Unido. no es convergencia. Inspírese en el Reino Unido. Inspírese en el Canadá. Y vea cómo los países Inspírese civilizados usted en la democracia. resuelven Inspírese usted en la democráticamente civilización y en la ley. esas cuestiones. Señora Rodríguez. Bueno, pues yo creo que he visto el debate, cómo se está desarrollando en este asunto, lo que le hace falta a este país es al Partido Socialista en el Gobierno. Un partido de diálogo, un partido de consenso, con una propuesta clara, que es la reforma de nuestra Constitución, y que creo que será una oportunidad para que mucha gente que no la votó y otros que ni siquiera habíamos nacido, pues reformemos nuestro pacto de convivencia, veamos dónde tenemos que articular en la distribución de competencias, dónde tenemos que contribuir y que aportar en las peculiaridades de cada uno de los territorios, en la diversidad de cada uno de los territorios, pero también hay que afrontar grandes reformas para protegernos en el futuro, actualizar nuestra Carta de Derechos Civiles, especialmente aquellos que tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, afrontar también reformas institucionales que deben contemplarse en esa reforma institucional y también protegernos como en los derechos a la salud, en los derechos de los dependientes, en los derechos a la educación, todos esos derechos que en un primer momento no formaban parte de los derechos fundamentales y que han sido atacados por la derecha. Esos derechos hay que protegerlos también en un nuevo marco de competencias. Ya, pero Isabel, antes hablabas de la gran obra del Estado de las Autonomías, etcétera. Más allá de que Euskadi solo el 30% del censo votó la Constitución, hoy en día en el Estado español no hay seguridad jurídica. Después de la sentencia contra el Estatuto de Cataluña, no hay competencias exclusivas según el Tribunal Constitucional de las Comunidades Autónomas. Entonces, ¿qué dice nuestro estatuto cuando dice que tenemos competencia exclusiva en educación, por ejemplo, ¿no? Y eso, la contribución a que todo eso haya ido avanzando de esa manera y cada vez con más leyes básicas, la habéis hecho entre el PP y el PSOE. Hay que enfrentar el problema. El problema es que hay que reconocer que hay naciones diferentes dentro del Estado. Hay que arbitrar un sistema de bilateralidad entre esas naciones con el centro del Estado. Y hay que buscar un árbitro neutral. Y
en esos parámetros igual podemos encontrar soluciones, si no, no. Yo tengo muchas dudas con la plurinacionalidad también de Podemos. Lo digo porque es que, como te decía, Carles, es que en Euskadi ni siquiera, es que el lema es el mismo que en Madrid, es la sonrisa de un país, y cada país se referirían a España. Fíjate, en castellano se dice incluso País Vasco, pero no, es el mismo lema. Con vosotros un poquito más de vergüenza torera, parece ser. Pero claro, a los hechos me remito. Ley 25, invasión competencial por arriba y por abajo. El otro día estuvo Eduardo Garzón en Vitoria y puso en cuestión el concierto económico. Nago Alba, el otro día la secretaria general en Euskadi, dijo que la caja única tenía que mantenerse de todas maneras y que de transferir las pensiones nada. Por lo tanto, no cumplimiento de parte del Estatuto de Autonomía. En esas estamos, por lo tanto, con muchas dudas. Señor Casado. Sí, estamos viendo exactamente algo que me sorprende mucho. Al final, lo que hay que decir es que se habla por parte del Partido Socialista, que es el partido que fue el pirómano de esta cuestión. Y ahora recetan extintores, como la entrevista que hizo Zapatero el otro día en La Vanguardia. Es imposible. El estatuto al final fue lo que marcó esta deriva independentista. Y lo que queremos desde el Partido Popular es que se pueda colaborar con la Generalitat. Ya hemos hablado de inversiones en ferrocarril, hemos hablado del corredor mediterráneo, hemos hablado de la alta velocidad, hemos hablado del FLA, que el FLA no es una cuestión para especular, el FLA es la caja común de todos los españoles, también de los catalanes, que se tiene que invertir porque Cataluña desde hace unos años es absolutamente imposible de financiar, ni por el Banco Central Europeo. Pero lo que me preocupa de verdad no es lo que Esquerra o Junts pel Sí diga, que es previsible. Lo que me preocupa es que el Partido Socialista salga y zeta en una manifestación contra el Tribunal Constitucional. O lo que me preocupa es que Podemos, con Ada Colau y en su programa, estén avalando el referéndum en Cataluña. Y sí, señor Rufián, en Ávila también decidiremos lo que tiene que ser España. Porque Cataluña también es España y porque lo decidiremos todos juntos. Y sobre todo, porque ya hubo un arbitraje, querido Aitor, que fue la Constitución española. En el Parador de Gredos, por cierto, en Ávila, en la cual el 74% de los catalanes votaron y participaron y el 94% decidieron apostar por un marco constitucional que da más autogobierno a Cataluña y a las comunidades autónomas que muchos estados federales. Sigamos juntos, sigamos progresando, sin referéndum y sin barreras. Y sin hacer nada, que es lo que propone Rajoy. Rajoy sin hacer nada, viéndolas venir. Rajoy es una máquina de hacer independentistas. La situación que se ha generado hoy en gran medida es consecuencia de su política, de irse allí a recoger firmas, de recurrir al Tribunal Constitucional hasta 200 artículos que están en otros estatutos de autonomía que no han sido recurridos. Y después dejar hacer. Máquina de independentismo. Estamos fuera de tiempo. Señor Girauta. Lo que necesita, a efectos de distribución del poder territorial, España es una reforma constitucional en la que se solventen algunos de los problemas que arrastra desde que se pactó el título octavo, que era fruto del consenso y que es normal que los tuviera. Vamos a establecer una lista de competencias exclusivas del Estado, la lista de las competencias de las comunidades autónomas, la cláusula de las competencias no previstas que por defecto serían de las comunidades autónomas. Vamos a establecer unos mecanismos de financiación que garanticen la suficiencia de la financiación autonómica, que es la que tiene que prestar los servicios de educación, sanidad y ley de dependencia. Y eso va a ser suficiente, depender de un solo fondo y cubrir las necesidades con un baremo básicamente de población. Básicamente. A partir de ahí, corresponsabilidad fiscal y que cada comunidad autónoma que tiene su ejecutivo y su legislativo, naturalmente podrá poner sus impuestos y que la gente los vote o los deje de votar de acuerdo con si esa carga fiscal les compensa o no les compensa. Creo que hemos visto aquí sobre este debate un ejemplo de un choque de trenes que amenaza con ser un diálogo entre sordos y que no se resuelve. Ya lo vimos en las elecciones autonómicas catalanas del pasado 27 de septiembre y ese choque de trenes no va a resolver la cuestión, no va a ser capaz de deshacer el nudo y no va a ser capaz de resolverlo porque yo creo que una buena parte de los partidos políticos tradicionales encuentran buenos réditos electorales en el enfrentamiento entre territorios. A nosotros no nos asusta reconocer que vivimos en un país en el que conviven diferentes naciones y que eso no tiene que ser un problema para construir unidad. Respetamos que haya quienes quieran construir independencia, no es nuestro proyecto. Creemos que se puede construir un proyecto compartido en una España diferente y reconocemos el derecho del resto a tomar sus propias decisiones, pero quizá precisamente gracias a ese reconocimiento es por el que tenemos capacidad de acercar territorios, insisto, por eso ganamos las elecciones en Euskadi, por eso ganamos las elecciones en Cataluña y tenemos más posibilidad de tender puentes. Nos quedan con tiempo el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular, a Ciudadanos le quedan 13 segundos. Esto no es un problema, Pablo, de alta velocidad, más allá de que en el 2015 solo habíais ejecutado el 25% de lo prometido y todas las adjudicaciones de este año las habéis retirado. Es un problema
de que hay unos pueblos que se sienten naciones y afrontémoslo de frente. Nación, bilateralidad, árbitro neutral, esos parámetros, ahí quizás haya algunos puntos de encuentro y se pueden solucionar las cosas como en países democráticos, como en Reino Unido, como Canadá, que son países democráticos y donde ni siquiera hay mención en su derecho al derecho de autodeterminación, al derecho de decidir, y sin embargo han buscado salidas. Bueno, enfrentemos primero el problema. Seamos conscientes de que hay un problema nacional en Cataluña y en Euskadi. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en la búsqueda de una solución, pero desde luego habrá que alguien tiene que sentarse en la otra parte. Y tengo mis dudas de que esto sea así, viendo la actitud que estáis mostrando hoy. El 500.000 de catalanes que están en paro no van a encontrar trabajo por la independencia, ni las miles de empresas que se están yendo por este desafío secesionista, ni tampoco lo van a hacer las inversiones huidas por las alcaldías supuestamente del cambio, que han sido del fracaso como la de Ada Colau, ni los vecinos que ven cómo les queman los coches y cómo están los ocupas en las calles de Barcelona haciendo que lo que era una ciudad cosmopolita y abierta acabe siendo una ciudad en la que hay inseguridad ciudadana. Por supuesto, porque la alcaldesa lo que ha hecho es no hacer nada para evitarlo. Claro que no sucedía antes de llegar la señora Ada Colau. Con lo cual, la respuesta es sencillamente diálogo, pero diálogo en lo que se puede dialogar, no lo que rompe la igualdad entre españoles, lo que rompe la solidaridad entre comunidades autónomas, lo que rompe en definitiva la unidad de España. Creo que este país centenario merece la pena que siga unido y desde el Partido Popular vamos a velar para que así sea. A Ciudadanos le quedan 13 segundos. ¿Algún mensaje para cerrar este bloque? Acepten ustedes la verdadera democracia, que es el Estado de Derecho, intenten convencer a una mayoría para que en el Congreso de los Diputados se cambie la Constitución y quepa un referéndum, y mientras no la consigan, por favor, no hablen en nombre de toda Cataluña, que la mayoría de catalanes queremos seguir siendo españoles. Bueno, hemos llegado a la mitad segundos. Y 8. Tengo 5 segundos. 5 segundos, bueno, esto bien, es verdad, es verdad. Es la primera vez que en este debate alguien pide por algo 5 segundos o menos, pero adelante. La cuestión catalana es la cuestión democrática de España. O hay democracia en España o no hay capacidad de respuesta a esta cuestión. Bien. Simplemente no estaríamos discutiendo de esto si la Constitución española actual solucionara algo. Lo dejamos aquí. Usted no quiere aprovechar sus 2 segundos, ¿no? Yo creo que han quedado claras las posiciones, hemos llegado a la mitad del debate más plural, el único debate a 7 de esta campaña, a 5 días de que abran las urnas. Recuerden que ustedes pueden contribuir en las redes sociales con la etiqueta almohadilla el DBT, somos Trending Topic ahora mismo. Abordamos ya el tercer bloque, economía, empleo y políticas sociales. El paro es el principal problema de los españoles desde septiembre de 2008, desde hace casi 8 años, ininterrumpidamente, según el CIS. ¿Cuál es su propuesta para seguir creando empleos? Y vuelve a comenzar en este caso el candidato del PNV. Pues nosotros creemos que una apuesta como se ha hecho en Euskadi, ¿no? Lo que llamamos el modelo vasco, que es una apuesta por la industria productiva, un PIB que el 24% depende de esta, con una formación profesional no básica, sino cualificada, formación profesional dual, y la solución no viene de competir con salarios bajos, sino que tiene que ser de empleos cualificados que tiren de la economía para poder crear otros empleos de menos cualificación. Y para mantener también las ayudas sociales y la solidaridad europea, hoy que es el Día del Refugiado, muy a tener en cuenta. ¿Cuál es la receta para crear empleos? Fíjese, lo que genera incertidumbre económica no es el proceso que se vive en Cataluña, Pablo. Todo lo contrario. En Cataluña crecen las exportaciones, crece la inversión directa de las multinacionales. Aquello que provoca incertidumbre es la incapacidad de los partidos políticos españoles de ponerse de acuerdo. Bueno, ahí está la primera nota. Para tener la capacidad de crear empleo, oiga, la estabilidad política que debe conformarse en esta próxima Cámara. Señor Rufián, ¿cómo creen ustedes? Nosotros lo que queremos es ayudar al 99,8% de las empresas de Cataluña, autónomos y pymes. ¿Cómo? Pues proponiendo una tregua fiscal de 4 años para nuevos autónomos, que dejen de pagar la luz más cara de todo el mercado energético europeo, que simplemente para pagar favores a según quién, que se sientan según qué en consejos de administración. Y sobre todo, luchar en contra de la mayor lacra de autónomos y pymes, que es la morosidad. ¿Cómo generarían puestos de trabajo en Ciudadanos? Mire usted, primero constatemos que el mercado laboral en España no funciona, pero es que no ha funcionado en los últimos 30 años, que presentan una media de paro del 18%. Por encima del 20% en los últimos 7 años. ¿Y por qué? Porque aquí hay 2 tipos de trabajadores. Están los que tienen un contrato indefinido, la protección judicial,
y la cobertura y la estabilidad, y están aquellos que tienen contratos de usar y tirar. Más de 16 millones de contratos se celebraron el año pasado. Más del 90% de esos contratos, obviamente, son contratos que no dan ninguna estabilidad. Frente a esto, nosotros proponemos el contrato estable indefinido, que, por cierto, han defendido desde el señor de Guindos hasta el economista Piketty, de referencia para los señores de Podemos, hasta Felipe González y Alfonso Guerra. ¿Cuál es la fórmula que defiende Podemos para crear puestos de trabajo? En realidad, durante todos estos años hemos vivido la experiencia de unas políticas fracasadas y además crueles, que han distribuido mal las cargas. Han hecho recaer las cargas fundamentalmente sobre los trabajadores, sobre los pensionistas, sobre los autónomos y las pequeñas empresas, al tiempo que una minoría ganaba más que nunca. Se han caído 3 millones de españoles de la clase media, o hay un tercio de las familias españolas ya en riesgo de pobreza. Y por el contrario, lo que se ha hecho con el empleo ha sido devaluarlo, y por tanto que donde había un empleo por 800 euros haya 2 de 400 euros. ¿Cómo salimos de esta situación? Salimos de esta situación protegiendo el empleo y la negociación colectiva, protegiendo y blindando los salarios y subiendo el salario mínimo, que es la única manera de tirar adelante del consumo, cambiando el modelo productivo con un plan nacional de transición energética y, muy importante, la protección y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que han pagado doble el peso de la crisis, gracias también o en parte también por culpa de la brecha salarial. ¿Y el Partido Socialista? ¿Cuál es la política? En esto coincido mucho con el señor Errejón. Yo lo que lamento es que todas esas cosas que usted nos está diciendo esta noche no pudieran ya estar en marcha, porque, por ejemplo, un plan de empleo urgente para atender al desempleo hubiera sido posible. Yo discuto la mayor. El empleo que está generando el señor Rajoy no es un empleo. Para los socialistas hay que recuperar el valor del trabajo. Y el trabajo es aquello a lo que tú te dedicas con tu fuerza, con tu dedicación, con tu capacidad intelectual, a cambio de un salario. Y un salario que te permita vivir. Y hoy eso no se produce en este país. Seguimos teniendo menos ocupados de los que había en 2011. Y el problema de lo que está ocurriendo con los salarios y con el empleo en nuestro país lo tenemos en la seguridad social. No hace falta que recuerde a quienes nos ven que se han cargado la mitad de la hucha de las pensiones. Es que ustedes tienen un déficit preocupante en la seguridad social. Hay un déficit muy preocupante en la seguridad social que hay que abordar con esos empleos dignos, con esos sueldos dignos y con otra parte a la que me referiré, que tiene que ver con la capacidad de este país para que se produzcan nacimientos, para dar tranquilidad a las parejas jóvenes que puedan tener hijos y que con ellos tengamos cotizaciones de futuro. Hablaremos del déficit, hablaremos de los impuestos. Antes estábamos en la fórmula de cada partido para seguir creando trabajos. ¿Cuál es la del Partido Popular? La que estamos teniendo. Es insólito que la izquierda nos dé lecciones cuando dejó España con 3,5 millones más de parados. Hoy se han creado en España 1.500 puestos de trabajo. Ayer otros 1.500, mañana otros 1.500. Hace 4 años, hoy se hubieran destruido 1.400 empleos. En esta legislatura ya se han creado 1,5 millones de empleos. Ya hay 430.000 trabajadores más que en el 2011. Ya hay 530.000 parados menos que en el 2011. Y eso es la solución a todos los problemas sociales. Porque cuando la gente trabaja se puede financiar el estado del bienestar. Porque el empleo es la mejor política social. Y porque el Partido Popular ha demostrado por segunda vez en democracia que solo cuando gobernamos nosotros se crea empleo y cuando gobierna la izquierda se crea paro. Con lo cual, para los próximos 4 años queremos crear 2 millones más de empleos porque hemos demostrado que sabemos hacerlo y que los españoles, con nuestras políticas, emprenden y emplean más. Qué alejados estáis de la realidad. Yo creo que tú no, Pablo. Yo creo que tú sales a la calle y te encuentras como yo el otro día a una chica que tenía 4 empleos para ti. Para mí son 4 contratos, que no llegaba a 1.000 euros con esos 4 contratos, que su pareja estaba desempleada y que con eso una persona de 30 años no puede proyectar su vida, no puede decidir si tener hijos o no, no puede hacer planes de futuro. Y si en este país de lo que se trata es de crear contratos basuras, con eso el país no avanza, con eso la seguridad social no se sostiene y no seríamos capaces ni de afrontar la reforma de las pensiones hoy, ni las de futuro. Nosotros tenemos planes para afrontar el futuro de las pensiones con estas medidas que vayan... Por favor, ¿me dejas hablar? Que sé que cuando hablo de propuesta no te gusta. Pensiones para el presente, con ese impuesto que vamos a coger de las rentas más altas para un ingreso de solidaridad, abordar el déficit que nos habéis dejado en la seguridad social y abordar políticas que tienen que ver con la corresponsabilidad, con la facilidad de los derechos laborales de las mujeres, igualar sus salarios a mismo trabajo, mismo sueldo. Queremos que se incrementen las bajas por maternidad y por paternidad, que sean intransferibles, que se les garantice a sus padres que sus niños de los 0 a los 3 años estarán escolarizados. En definitiva, un proyecto de país que les sostenga socialmente para que no haya miedo al futuro, para que cada uno pueda construir su proyecto vital. Y eso con el PP es imposible. Mire, en España hay 7 millones de trabajadores que no llegan a final de mes. Hay personas con trabajo que piden comida en Cáritas. Esa situación es gravísima. Y nosotros frente a esto, si desde luego Ciudadanos si es decisivo
va a instaurar el complemento salarial que se aplica en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Suecia. A título de ejemplo, en una familia de 4 personas, donde uno de los padres trabaja y tienen 2 hijos y tiene el salario mínimo interprofesional, pasaría a cobrar de los 655 euros de salario interprofesional 1.150 euros. Por lo tanto, lo primero, dignificar la vida de las personas y darles un poco de estabilidad. Sin esa estabilidad tampoco crecerá la natalidad y las pensiones en el futuro no se podrán pagar. Crecimiento económico, creación de empleo de calidad, y eso implica apostar por la industria. Apostar por la industria, por ejemplo, implica abordar la cuestión del precio de la energía. Ahí el Partido Popular ha optado por intentar cargarse el autoconsumo, que era una estrategia buena para las pequeñas y medianas empresas para ser competitivas en sus costes energéticos. Apostar por la industria en Cataluña quiere decir apostar por el corredor mediterráneo. Nos preocupa, por ejemplo, que en el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos no hubiese ninguna referencia en el corredor mediterráneo y no había ninguna referencia, y nos jugábamos las inversiones para que la industria petroquímica en Tarragona sea competitiva. Y apostar por la industria es apostar también por la formación y la educación. Más del 50% de los desempleados tienen formación inferior a la ESO, y estamos frente a un cambio tecnológico de magnitudes enormes que va a exigir mayores esfuerzos en formación de nuestros trabajadores y nuestros desempleados. Y apoyar las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos un impuesto de sociedades adaptado a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes creadoras de empleo. Alusión, nuestro compromiso con el corredor mediterráneo es total y no absoluto. estaba en el programa, Juan Carlos. En el programa en el programa no con Ciudadanos y acuerdo. PSOE, no estaba. En el documento con el PSOE no estaba. El acuerdo es un acuerdo. No estaba. Y están No las estaba. cosas que son resultado del pacto. Pues, en el programa de Ciudadanos, pues para los dos en el era programa importante. de Ciudadanos está prioridad absoluta. Te has equivocado. En el programa que no está es el de Podemos. Tampoco está, En ese no está. En el acuerdo vuestro En y nuestro programa tampoco sí está en el programa de Podemos. Eso es verdad. Ahí estoy de acuerdo, Juan Carlos. Yo creo que los diferenciales en el paro de 8 puntos y en el paro juvenil de 20 puntos en Euskadi dejan bien a las claras que hay que apostar por eso, ¿no? Por regenerar, identificar algunos ámbitos y empezar a mover, pues, desde la educación, tecnologías punteras en el ámbito de automoción, por ejemplo, en aeronáutica, en biotecnología, como por ejemplo hay en Euskadi. Hay un tema que nos preocupa, que es hay que poner una atención especial, que es la siderurgia, que el Estado no lo está poniendo, ¿no? Y ahí es muy importante el trabajo que se puede hacer en Bruselas, que le toca al Estado, y también lo que se hablaba antes del costes de la energía que suponen entre más o menos el 20% de la producción, mientras que salarios son 10%, por lo tanto ya sabemos dónde hay que atacar, ¿no? De hecho, los salarios tienen que elevarse, y el salario mínimo interprofesional elevarse, por lo menos a 800 euros, entendemos nosotros. Las infraestructuras también son importantes, retrasos en nuestro caso en el eje atlántico con el TAP. La SEPI tiene muchos terrenos que lo que pretende hoy en día es hacer negocios con ellos, y lo que tiene que ponerlos a disposición de las instituciones, de los ciudadanos, de las empresas, para que puedan desarrollarse, y no tanto hacer caja el Estado como pretende hacerlo. Y después hay que ocuparse de las políticas sociales. Yo creo que ahí también Euskadi es un ejemplo en cuanto a la RGI, ¿no? Que viene ya desde tiempos del Lehendakari Ardanza y después se volvió a impulsar con el Lehendakari Ibarretxe, y que creo que es un modelo a seguir. Mantener la sanidad universal por encima del decreto famoso 16-2012, ¿no? Nosotros necesitamos un marco propio de relaciones laborales, porque tenemos una sociedad en lo laboral absolutamente diferente y necesitamos unas competencias. Y el tema de las pensiones, queremos que se cumpla el Estatuto de Autonomía, porque en estos momentos están en riesgo, pero nosotros estamos seguros que gestionándolas desde Euskadi, tal y como dice el Estatuto, estarán aseguradas. Y también creo que hay algunas pensiones que hay que tocar. Las de viudedad, por ejemplo, que estén a nivel que están, es inaceptable. Nosotros proponemos que al menos lleguen al 80%. Intentaré ser breve. Primero al señor Casado, al representante del Partido Popular. Lo de creer que el mercado laboral español es estupendo se cura en la cola del paro. Ustedes han dado 3 salidas al mercado laboral español, por tierra, mar y aire. Al representante del PSOE, señora Isabel, nos suena muy bien todo lo que dicen. El problema es que luego, cuando gobiernan,
lo que hacen es aprobar reformas laborales absolutamente reaccionarias, como las del Partido Popular. Al representante de Ciudadanos, al señor Girauta, que por cierto se refiere a Estados Unidos, a Reino Unido, que son dos ejemplos de neoliberalismo salvaje, y después a Suecia, se tiene que decidir. Su propuesta es el contrato único. Para que la gente lo sepa, el contrato único es todas las reformas laborales más reaccionarias del Estado español en una sola. Y un contrato de 4 días, por mucho que sea indefinido, sigue siendo un contrato basura. Nosotros lo que queremos es dejar de tener liberales del BOE, dejar de tener economía del palco de Bernabéu y un salario mínimo, por ejemplo, decente, como ya recomienda la Carta Social Europea, invertir el 3,7% del PIB catalán, el 3,7% en I más D más I, y lo que para nosotros sí que es una línea roja, y es línea roja sí o sí, que es el corredor mediterráneo, pero mediterráneo, no que pase por Aragón. Yo creo que con el señor Casado nos podríamos pasar toda la noche discutiendo y enseñando memes. Y cada uno hace un meme, que la curva vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo, y discutimos mucho tiempo sobre los dibujos. Pero hay instituciones tan poco sospechosas de ser un círculo de Podemos como Cáritas, que dice que básicamente en España ha pasado una cosa, que es que se ha roto la cohesión social, que es que hoy en día si tienes un golpe de mala suerte te caes a la cuneta y nadie te rescata. Y eso ha sido por un modelo que es un modelo o equivocado o egoísta, porque es un modelo que nos decía, si la pequeña minoría más rica gana mucho, a todos nos irá mejor. Es al revés. Solo si cuadramos las cuentas con la gente dentro podemos reactivar el consumo y nos puede ir mejor. Nosotros no vamos a poder competir con China por salarios más baratos y de peor calidad. Nosotros podemos competir por arriba, podemos competir en energías verdes, podemos competir trayendo a nuestros jóvenes mejor preparados a casa, porque nos gastamos dinero en formarlos aquí para que luego patenten en Inglaterra o inventen en Berlín, y hay que traerlos a casa. Para eso puede que haga falta un primer estímulo de inversión pública que atraiga inversión privada, claro. ¿Y cómo sucedió con Silicon Valley? Exactamente igual. Y al mismo tiempo tenemos que garantizar que podemos hacer una reforma fiscal que asegure que no sucede algo que dice FEDEA, la Fundación de las Cajas y los Bancos en España, que dice que el 20% de hogares más pobres paga los mismos impuestos que el 10% de hogares más ricos en España. Tenemos que asegurar que la pequeña minoría que no se ha apretado el cinturón se la aprieta, y que rescatamos a la gente que de verdad crea empleo, a las pequeñas empresas, a los autónomos, y protegemos los salarios. Exactamente el modelo contrario del modelo de la austeridad, de los recortes y de la desigualdad que ha venido aplicando el Partido Popular. A mí me gusta mucho el modelo de Podemos, que es un catálogo sueco con recetas griegas. Entonces vamos a Atenas, que es donde hacíais campaña, y el señor Tsipras en apenas un año ha bajado las pensiones un 30%. Es que gobernáis en los España, sueldos Pablo, a los presentaos a las funcionarios elecciones, un 10%. montad una agencia de viajes y presentaos a las elecciones en otro lugar. Gobernáis nuestro país, el del tercio de familias en riesgo de pobreza. ¿A esos qué les decís? Que aprendan política internacional. El modelo de Podemos, según dijo Pablo Iglesias en la Plaza Sintagma, era el de su camarada Tsipras. Tsipras ha bajado el 30% de las pensiones en un año, un 10% del sueldo de los funcionarios, y ha privatizado más de lo que proponía la Troika, y lo peor de todo, ha tenido en el corralito a toda la población sacando 20 euros durante 2 meses. Ese no es el modelo que tenemos. El 14% de trabajadores pobres en el país que gobernáis vosotros. Es que gobernáis España, Pablo. De las promesas impagables, incumplibles, al final topa contra como la de no subir el IVA. Y la realidad como la de no subir el IVA, que luego lo subisteis, que es el impuesto más injusto. Lo que ha hecho ha sido revalorizar las pensiones, más de 1.000 millones de euros que dejasteis congeladas la izquierda. Lo que ha hecho el Partido Popular es un presupuesto histórico en becas de 1.416 millones el año pasado. El Partido Popular ha paralizado 45.000 desahucios. Carmena decía mucho, Colau decía mucho, no han paralizado ni uno. El Partido Popular y su gobierno, 45.000. El Partido Popular ha dado un cheque a las familias con discapacitados de 1.200 euros al año. Ha dado un cheque a las familias numerosas de 1.200 euros acumuladores al año. Ha bajado los impuestos, tanto de sociedades como de IRPF, ha extendido la tarifa plana para autónomos durante un año de 50 euros al mes, y ha bonificado las cuotas a la Seguridad Social para quien contrate a sus temporales los convierta en indefinidos. Al final, como decía Julián Marías, los españoles somos los únicos que negamos las cifras y los datos. Y las cifras son para estar orgullosos todos, no solo el gobierno del Partido Popular, porque en España se crean la mitad de empleos de toda la Unión Europea, porque ya se han contratado todas las mujeres que durante la crisis perdieron su empleo, porque el 66% de los jóvenes que en Europa tiene empleo lo hace en España. ¿Y por qué se van fuera? Y porque el 75% de los contratados españoles tienen un empleo indefinido, y el 90% de esos lo tiene a jornada completa. Con lo cual, me encantaría vivir en tu país. Y la otra realidad es irse a Atenas o irse a Madrid, que ya tiene más paro que la Comunidad de Madrid por primera vez en la historia, o irse a Barcelona, que se han ido a la inversión. Y ese es el problema, que al final las recetas fracasadas de la izquierda y del comunismo siempre se han demostrado que crean más pobreza, más miseria y más opresión. Y al final las recetas liberales, que lo que hacen es generar más oportunidades
oportunidades, menos fiscalidad, menos burocracia, más flexibilidad, hace que se cree empleo y que con ese empleo se financie la política social, que es lo que esta legislatura no se ha tocado. Ha crecido la política social, tanto mentir al final se topa no con un meme, con la realidad. Señora Rejón, señora Rodríguez. Estaría encantado de vivir Yo en el país. no sé si a eso responde a ese crecimiento tan estupendo que tenemos en España, esa sanción pendiente por parte de la Unión Europea y el nivel de déficit que tiene nuestro, nuestro país. Pero sobre todo, lo que tienen que saber quienes nos ven es que, por favor, déjame hablar, un poco de respeto. Poco pudor, es que ocultasteis 3 puntos de déficit, solo pido respeto, me dejas hablar, te he escuchado a ti. Es que de verdad que tenéis que hacerlo mirar. Señor Casado, tiempo. Muy bien, pues es que ha sido el señor Rajoy el que lo ha dejado por escrito y le ha dicho a nuestros amigos de Bruselas que cuando pasen las elecciones volverá con el hacha, volverá con los recortes, con los recortes. Lo ha dejado escrito, lo ha enviado en una carta. Yo lo que le propongo a los españoles es que confíen en el Partido Socialista, que está gobernando sus ayuntamientos, que gobierna muchas comunidades autónomas, que está volviendo a recuperar y abrir camas de hospitales donde otros la cerraron, que ha puesto en marcha planes de empleo, que han abierto las guarderías, los comedores que ustedes cerraron, aquellos ayuntamientos y comunidades autónomas donde cuando hay un socialista hay solvencia en la gestión. Eso es lo que aporta el Partido Socialista, solvencia en la gestión. Por eso a ustedes les gustan más las propuestas de Podemos y ustedes apoyan a Podemos porque saben que esa es una izquierda que solo está en el cielo, no en la tierra como trabajamos los socialistas. Señor Casado y señora Rodríguez, han terminado su tiempo en este bloque. Señor Errejón, por alusiones. Sí, no, yo decía que yo estaría encantado de vivir en ese país que describe Pablo Casado, que se parece más a Narnia que a España y que es un país que no se sabe exactamente por qué. No, si es que gobernáis España. Si no queréis seguirlo haciendo, tranquilo que en 5 días puede haber una mayoría alternativa. Pero mientras gobernéis España, tenéis que explicar qué hacéis en España. Te lo digo yo muy sencillo. Apretar con políticas crueles a la mayoría, regalarles a los privilegiados. Tiempo. Nos queda con tiempo. Convergencia. Ciudadanos, el PNV y Esquerra Republicana, y sí que me gustaría invitarles a que también nos dicen su idea, sus planes, sus medidas sobre los impuestos. Hay que aumentar los impuestos, hay que reducirlos, hay que dejarlos como están, hay que crear impuestos nuevos finalistas. Campuzano. Para pymes va a ser imprescindible abordar el problema de la morosidad del sector privado. No puede ser que las grandes compañías del sector de la construcción paguen a 500, 400 días a las pequeñas y medianas empresas. Y ahí el Partido Popular se ha negado a establecer un régimen sancionador en esta materia. Y se necesita una reforma a fondo de la seguridad social de los autónomos, que vincule las cotizaciones a los ingresos y que garantice que con ingresos inferiores al salario mínimo los autónomos no tengan la obligación de cotizar. Y en Cataluña, para nuestra economía, son básicas las inversiones en cercanías, que los gobiernos españoles han dejado abandonadas y que afectan sustancialmente a la movilidad en todo el entorno de Barcelona. Y en materia social van a haber 2 agendas que son imprescindibles. Hay que revitalizar el Pacto de Toledo y hay que de nuevo garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que la reforma del Partido Popular se ha cargado. Y hay que abordar el problema de la pobreza infantil. España es líder en pobreza infantil. Eso tiene que ver con los problemas de mercado de trabajo, pero también con la ausencia de una política de apoyo a las familias y una política de prestaciones por hijo a cargo sólidas y robustas como en el resto de Europa. Imprescindibles también para abordar los problemas de natalidad, donde nos jugamos el futuro del sistema de protección social. Señor Fran. No, que el PP hable de que para desahucios y después se hable de pudor es kafkiano. Yo vengo de un país, antes que decíamos en otro sitio, yo vengo de un país en el que esta buena gente residual a duras penas gana el PACMA. Y yo creo que los catalanes nos enorgullecemos poco de eso. Dicho esto, nosotros lo que proponemos en la futura República Catalana es una fiscalidad justa y progresiva. Algo tan simple y tan decente como que aquel que gana mucho pague un poquito más que aquel que gana poco. En definitiva, ¿dónde está escrito que las clases populares catalanas, el 80% de las clases, de la gente de la futura República Catalana, tenga la presión fiscal más alta de todo el Estado español? Nosotros lo que queremos es intentar tener un país que no sea tan fuerte con los débiles y tan débil con los fuertes. En definitiva, un país del cual sentirse orgulloso. Señor Esteban. Bueno, yo lo que sí diría es que el PSOE y el PP aprobaron, bueno, el PSOE impulsó la ley de dependencia, pero ninguno, ni el gobierno PP-PSOE, ha pagado lo que tenía que pagar las comunidades autónomas. Euskadi es el único sitio en que se cumple la ley, a pesar de que aprobaron la ley sin competencias,
pero lo hacemos con dineros de Euskadi. El PP ha recurrido las becas de Euskadi porque eran diferentes a las del Estado y eran más generosas. Eso no es... nosotros tenemos un modelo económico, industrial y de protección social diferente. Está funcionando, protejámoslo, porque eso pueden venir muchos ataques desde el Gobierno central. Cerramos este bloque con el señor Girauta. Gran problema que hay que traer a colación, el paro de larga duración. 3 millones de parados llevan más de un año buscando trabajo y 1 millón de parados llevan más de 4 años buscando trabajo. Frente a eso, plan de choque con asesoría personalizada y acompañamiento del parado y una reforma total de la formación, eliminando los intermediarios de ese ámbito, como son los sindicatos y la patronal, y dando directamente el cheque de formación al parado. Tenemos un déficit de 50.000 millones y una deuda del 100% del PIB. En esos 50.000 millones se añaden 10, es decir, a los 40.000 que tenían que ser se han añadido 10.000, que es la pequeña sorpresita que nos ha dejado el Partido Popular, que tanto ha cantado sus virtudes como gestor del tema del déficit. A nosotros eso nos ha obligado, porque somos gente responsable, a rehacer nuestros cálculos sobre nuestro programa. Y hemos hecho una memoria para ver cómo se financiaban las cosas y si había que cambiar algo. Y hemos tenido que cambiar. Extrañamente, el Partido Popular no ha considerado necesario cambiar su idea de que hay que reducir el IRPF. Nosotros lo reduciremos, pero en el 2018, porque este regalito hay que gestionarlo de alguna manera. Pues termina aquí el tercer bloque. Llevamos 1 hora y cuarto de debate. Relájense un segundo, tomen un poquito de agua. Vamos a entrar en el cuarto, último bloque, regeneración y reformas institucionales. Saben que la corrupción es el segundo mayor problema de los españoles, según el último barómetro del CIS. Por ahí vamos a empezar. ¿Cómo van a luchar contra la corrupción y hacer las instituciones más transparentes? Y esta vez vamos de más representación a menos. Empieza, por tanto, este bloque con una intervención inicial de 30 segundos el candidato del Partido Popular, Pablo Casado. Seguimos hablando claro y con datos. El Grupo Especial contra la Corrupción del Consejo Europeo ha presentado su informe. Y decía que en el 2011 España no cumplía con ninguno de los 14 parámetros con los que se miden los países en la lucha contra la corrupción. Y ahora cumple con 11 totalmente y con 3 parcialmente. ¿Por qué? Porque en apenas 5 años ha aprobado en prevención la ley de transparencia, la ley del alto cargo, la ley de financiación y control de partidos políticos. Y en materia de sanción contra la corrupción, una reforma del Código Penal para agravar las penas, una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para cortar la instrucción, para ampliar la prescripción y, sobre todo, la oficina del decomiso, para que se recupere cualquier irregularidad que haya sucedido. Lo que hay que hacer es sancionar con absoluta rotundidad cualquier conducta irregular y este Gobierno lo ha hecho. ¿Cómo se lucha contra la corrupción? Con ejemplaridad. Y a mí no me parece ejemplar que una persona que sostiene a un partido acusado de financiación ilegal durante más de 20 años, una persona que mandaba mensajitos al corrupto Bárcenas, que hoy está en la cárcel, siga aspirando a gobernar este país. Creo que ese mismo día él tendría que haber dimitido por decencia. Eso se llama ejemplaridad y eso es lo que confiamos en el Partido Socialista, en la ejemplaridad de quienes estamos en la vida pública. Además de un gran paquete de medidas que llevamos en nuestro programa electoral que pasa por dotar de más medios a la justicia, más medios a la Fiscalía, a los jueces, a las policías, para que persigan el delito fiscal. ¿Cómo lucharía Podemos contra la corrupción? Creo que tenemos que empezar entendiendo que la corrupción no es un problema moral y tampoco es un problema de que haya algunas manzanas podridas, como dice el Partido Popular, cada vez más repleto de manzanas podridas. Tenemos un problema institucional, por el cual algunas tramas mafiosas han secuestrado instituciones enteras, poniendo los recursos de los ciudadanos al servicio de unos pocos. Tenemos que cerrar ese agujero negro porque si no, no vamos a tener capacidad ni recursos para hacer una política social a la altura de nuestras necesidades y una política económica que nos permita competir por arriba y no por abajo. ¿Cómo se cierra ese agujero negro? Pues algunas de las medidas son ponerle más facilidades a los jueces, fiscales y policías y más medios, como están reclamando, para poder perseguir los delitos de corrupción, cerrar las puertas giratorias, combatir en serio el fraude fiscal, porque es prácticamente el doble cada año de lo que nos pide Bruselas en recortes y, por tanto, claro que hay recursos, solo que los tienen solo unos pocos. Hay que ponerse firmes. Y, por último, endurecer el Código Penal para que no se vayan de rositas. ¿Y en Ciudadanos cuál es la fórmula para reducir la corrupción, para acabar con ella? Primero, eliminar los aforamientos, eliminar los indultos a los políticos condenados por corrupción, no imputados en las listas electorales ni en cargos públicos. Recuperación de la independencia del Poder Judicial,
por qué el Partido Popular no ha cumplido su promesa electoral de 2011 de cambiar el sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Sistema de designación que garantice la neutralidad de los miembros de los órganos constitucionales y de los organismos reguladores. Incremento de los medios a disposición de la agencia tributaria, que no se acaba de entender que se prescinda de 3.000 profesionales cuando se sabe que por cada euro invertido ahí se recaudan 8, y recuperación de los 7 puntos que dejaron de pagar los beneficiarios de la amnistía fiscal de forma ilegal. ¿Cuál es la fórmula de Esquerra Republicana? Bueno, yo creo que los compilloguis, los Luis E. Fuertes, aquellos prohombres que nos daban lecciones, que decían que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, cuando en realidad vivíamos por encima de las suyas, lo que han demostrado es que teníamos un país en el cual el poder económico estaba por encima del poder político. El problema de eso es que el poder económico no lo vota absolutamente nadie. Nosotros lo que queremos es acabar o tener un país sin puertas giratorias. Nosotros lo que queremos es acabar con un gasto militar absolutamente desproporcionado. Nosotros, sobre todo, lo que queremos acabar es con una familia que, por su simple apellido, cobra 8 millones de euros públicos al año. Queremos una nueva ley de financiación de los partidos políticos, que los partidos políticos sean responsables subsidiarios de los casos de corrupción y, sobre todo, acabar con los aforamientos. ¿En Convergencia? La justicia es clave. Tenemos una justicia que es lenta y con pocos medios. Y aquello que genera perplejidad ante los ciudadanos son casos de corrupción que tardan años en resolverse. Y España es de los estados que menos invierte en justicia. Comparemos nuestra inversión en justicia con la que tienen en Suecia, en Alemania, en Suiza. Por lo tanto, una justicia más fuerte, que cumpla con los trámites en los periodos que toca, es la mejor garantía de hacer frente a la corrupción. ¿Y cuál es la fórmula del Partido Nacionalista Vasco? Bueno, estando de acuerdo con lo que ha dicho Carles, también reconociendo que se han hecho modificaciones legislativas, que son importantes en materia de partidos políticos, materia del Tribunal de Cuentas, la ley de transparencia, Código Penal, incluso endureciendo penas. Pero me parece que más allá de todo eso, lo que hay que hacer es mandar mensajes claros, ¿no?, desde la clase política, desde las cúpulas de los partidos políticos. Cuando hay que asumir responsabilidades, asumiéndolas, pero también mandando mensajes directamente en cuanto haya ciertas sospechas, retirar carnets, denunciar la situación, dar toda la información, actuar, ganar la confianza de la ciudadanía. Y eso es lo que me parece clave, ganar la confianza de la ciudadanía. Por lo escuchado en estos minutos, la mayoría de los partidos están de acuerdo coinciden en señalar cuáles son los agujeros negros e incluso los remedios para acabar con ellos. ¿Es posible que puedan llegar a un pacto en la próxima legislatura? Algunos seguro que podemos llegar a un pacto, porque yo creo que al menos en la formulación las cosas son muy similares. Y mire, hay algo que no he dicho y me parece fundamental. En España hay una burbuja política que hay que pinchar. Esa burbuja política no solo representa, una cierta opacidad en cómo se hacen las cosas, representa también un gasto que no nos podemos permitir. Por tanto, en la regeneración democrática nosotros incluimos la idea de la supresión de las diputaciones y que existan unos consejos de alcaldes que se ocupen de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Pero no tenemos por qué sostener un aparato político que no es elegido directamente por la gente. Y desde luego la supresión del Senado, que también la incluyo en el pinchazo necesario de la burbuja política. Esa es una pregunta que me gustaría también plantearle al resto de los candidatos. ¿Están ustedes de acuerdo con suprimir las diputaciones? No incluye las forales, las de régimen común. Con fusionar ayuntamientos, con tomar medidas para que haya unas administraciones más eficaces, más baratas, tal vez. Señor Campuzano. La regeneración democrática va a exigir la derogación del Arsal, de la ley de régimen local que ha impuesto el Partido Popular, porque precisamente a la administración que está más cercana a los ciudadanos y que en Cataluña al menos, no sé en el resto del Estado, es fundamental, tanto en términos de recuperación económica como en términos de la cohesión social, hoy se le han quitado medios. Yo quizás más que el debate de la supresión de las diputaciones, quizás sí, deroguemos la Arsal y demos a los ayuntamientos los instrumentos que permitan servir mejor a los ciudadanos. Hoy muchos ayuntamientos imprescindibles para nuestro país no están cumpliendo su función. Apoyémosle y démosle los recursos que necesitan para desarrollar esas políticas que permiten ayudar a las empresas a crecer y a proteger a sus ciudadanos. Se preguntaba por las diputaciones a colación de Ciudadanos, porque en los últimos meses ha estado en el debate sobre suprimir las diputaciones o no. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista en este caso? Yo creo que en un momento de reformas tenemos que estar dispuestos a reformar todos. Y instituciones democráticas que requieren de esas reformas, sin duda creo que tienen que ser las diputaciones. Ahora bien, no todas han sido gestionadas bien.
mal. Yo vengo de una diputación donde tenemos superávit, una diputación muy saneada y donde no se pueden estar prestando más servicios a los ciudadanos, donde no se pueden estar haciendo más planes de empleo precisamente porque tenemos el cordón de Montoro que nos lo impide. Por tanto, también ha habido diputaciones donde se ha hecho un trabajo muy serio y muy solvente. Seguro. Y hay que atender, lo decía al principio, nuestra diversidad como país. El medio rural, los pueblos pequeños y la gente que allí vive tiene que tener todas las garantías, todos los servicios para vivir con dignidad. Claro. Ese es el compromiso del Partido Socialista. Pues ¿por qué la tiene Barcelona, por ejemplo? Y luego una cuestión que a mí me parece importante, en lo que tiene que ver con la regeneración política. Los ciudadanos han dejado de confiar en nosotros no solo por la corrupción. Hay que también poner en marcha mecanismos para que los ciudadanos testen cada día lo que nosotros hacemos en las instituciones. Y nosotros nos hemos comprometido a que a los 2 años de presidir el Gobierno Pedro Sánchez estaremos sometiéndonos a una moción de confianza en el Parlamento para testar el cumplimiento de nuestro programa electoral. Creo que también sería un gran avance. Y una preocupación, tal vez, en el ámbito de los jueces, porque escuchaba al representante de Podemos decir que ellos creen en la independencia judicial, pero también he leído al señor Monedero que dice que muchos de los jueces que van en las listas de Podemos lo hacen para seguir las órdenes del Gobierno y meter en la cárcel a los sinvergüenzas. Me parece muy bien que los sinvergüenzas estén en la cárcel, pero no los mete el Gobierno, los meten los jueces. Y en un documento que nos presentó el partido de Podemos se decía también que no solamente el nombramiento de los jueces, sino, por ejemplo, el presidente de Radio Televisión Española debía ser una persona que tuviera un compromiso con el proyecto de cambio que hay que liderar, que tenían que ser personas comprometidas con el programa de gobierno del cambio. Esto no es regeneración, esto no es nueva política, esto yo le llamo de otra manera. El Partido Socialista se sigue equivocando de adversario y yo creo Es que que cada vez que hay algo donde no coincidimos tú lo tomas como un ataque, pero yo creo que explicar a los españoles si queréis perseguir a los delincuentes directamente desde el Gobierno o si queréis nombrar directamente vosotros a que coincida con vuestras ideas presidente de Radio Televisión Española me parece un debate interesante. Decía, antes de que me cortaran, que el Partido Socialista se sigue equivocando de adversario y que nosotros no vamos a cometer ese error. Básicamente porque la noche del 26 nos vamos a necesitar para construir un gobierno protagonizado por nosotros con el Partido Socialista para sacar del gobierno al que ha sido seguramente el partido que ha tenido la mano más blanda o incluso más dadivosa con las tramas corruptas. Eso no significa decir en modo alguno que todos sus votantes, militantes o simpatizantes lo sean, pero sí que hay un problema institucional que no tiene que ver con las manzanas podridas, que tiene que ver con la policía registrando durante 14 horas la sede del Partido Popular en la calle Génova y después encontrándose los ordenadores destrozados a martillazos. No por casualidad es el mismo partido que hace una ley de enjuiciamiento criminal llamada por muchos juristas la ley Berlusconi, que ¿qué hace básicamente? Como las tramas mafiosas de corrupción son difíciles, largas, lentas y costosas de investigar, acorta el tiempo de la instrucción y por tanto le pone más dificultades a los jueces para que puedan investigar a los poderosos, para que puedan investigar en definitiva esas tramas por las que los más ricos se han comprado partidos políticos y han conseguido que las leyes se hagan a su favor. Y una cuestión más. La cuestión de las puertas giratorias no solo es una cuestión, digamos, moral o es una cuestión de regeneración democrática. Es una cuestión que tiene que ver con cuál es la lealtad de los representantes políticos cuando están en las instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un oligopolio eléctrico que gana beneficios récord en España, al mismo tiempo que tenemos una de las facturas de la luz más caras de Europa. ¿Puede eso tener algo que ver con que muchos de los representantes de los partidos políticos tradicionales acaban después enchufados en los consejos de administración de las grandes empresas, también de las eléctricas? Nosotros creemos que sí, y que hay que cerrar esas puertas para garantizar que cuando un representante está en las instituciones se debe única y exclusivamente a la ciudadanía. Si me permites, no se trata de confundir al adversario. Yo creo que es sano discrepar en política y estaba discrepando de vuestras propuestas, de lo que ustedes han propuesto. Y ustedes proponen, que es un documento de Podemos para que lo vean los telespectadores, ustedes proponen que los jueces, que los miembros del Tribunal Constitucional, que las personas que dirigen la radiotelevisión pública coincida con el gobierno. Lo lamento, pero yo no me voy a equivocar. Hay que ganarle al Partido Popular, yo no me voy a equivocar. Si no es que no se vayan a equivocar, es que ya se equivocaron, porque ustedes votaron por el Partido Popular. Lamento los reproches y el enfado. Ya se equivocaron. Por alusiones me pide la palabra el señor Casado, por alusiones del señor Errejón. Sí, vamos a ver. Que un partido que se demuestra que ha recibido 7 millones de euros del régimen venezolano, firmado de puño y letra por el señor Cabello, el señor Chávez y el señor Maduro, nos dé lecciones de regeneración, es algo sinceramente sorprendente. Y que un partido que tiene a miembros que dice directamente que la Guardia Civil y los jueces tienen que actuar contra los supuestamente sinvergüenzas de otro partido es algo tremendamente sospechoso. Quizás es el modelo que queréis. Si no os gustan los adversarios, los encarceláis, como pasa en Venezuela. Hoy no se ha podido celebrar el juicio
por Leopoldo López porque el régimen bolivariano ha decidido que no le da la gana hacer el juicio. Total, ya está encarcelado durante 2 años sin ninguna acusación en firme. Y Podemos no lo está denunciando y no lo está censurando. Con lo cual, nosotros tenemos muy claro que la corrupción no es cuestión de personas, es cuestión directamente de quien lo haya hecho lo paga, y no tiene que venir ningún partido a darnos lecciones, porque en este año, precisamente de fraude fiscal hablábamos, se han recuperado 120.000 millones de euros que han aflorado en el extranjero y 40.000 millones se han recaudado de fraude fiscal que había en España. Respecto al modelo territorial, es fundamental apostar por el municipalismo, y nosotros lo hacemos. Sobre todo porque pensamos que las diputaciones, en provincias como la mía, en Ávila, prestan servicios a más del 80% de ayuntamientos. Y el 85% de los alcaldes de los pueblos pequeños no cobra un euro, le cuesta dinero tener que hacer las gestiones municipales. Y provincias con agricultura y con ganadería, como la nuestra, también necesitan esas instituciones para poder progresar, para crear empleo, por la agroindustria, por el turismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido hay partidos que a lo mejor no tienen muy claro el modelo de Estado porque no han estado presentes en los ayuntamientos durante mucho tiempo y no saben que es la administración más austera, más eficaz, más cercana y sobre todo a la que todo el mundo se dirige para resolver sus problemas. Señora Rejón, ¿quiere contestar por alusiones? Sí, cuando vemos a los representantes de los partidos políticos tradicionales tener que hablar de cosas que son de hace mucho tiempo o que ocurren a miles de kilómetros de distancia, tenemos que constatar que hay una ausencia de capacidad de convencer o de proponer proyecto político a los españoles. Si alguien tiene alguna duda, que acuda de nuevo a los tribunales. En 3 ocasiones, no como le sucede al Partido Popular, han dicho que todas esas acusaciones son falsas, pero que vuelva a acudir si tiene otra duda para que se lo digan otra vez más. Bueno, nosotros tenemos muy claro que las diputaciones forales son útiles y cumplen una función determinada y las vamos a defender siempre. En cuanto a los ayuntamientos, también vamos a defender, conseguimos en la última reforma, que se admita su sistema foral propio y por lo tanto tengan una dinámica diferente y que puedan tener, como lo están teniendo ahora, que creemos que es bueno, las competencias en bienestar social. Nosotros no tenemos problema con los aforamientos. Por nosotros se pueden suprimir los que sean. Nunca hemos llevado imputados, nunca hemos tenido condenados por corrupción. Con lo cual, es más, incluso con la supresión del Senado probablemente tampoco tendríamos problemas, porque creemos que no está ahí la solución al problema plurinacional de España. Creemos que hay que modificar la ley de secretos oficiales, que es una ley franquista y que no se puede comparar con ninguna otra ley europea. Todavía hay documentos medievales incluso que están prohibidos, ¿no? Creemos que hay que ampliar la transparencia incluso para el Parlamento en ámbitos complicados, como por ejemplo el del Ejército. A nosotros nos ha costado recibir información del Ministerio, incluso pidiéndola por vía parlamentaria. Dentro del Parlamento, los anteproyectos muchas veces tienen conocimiento los medios de comunicación antes incluso que el Parlamento. Nunca sabemos de las resoluciones del Parlamento qué es lo que ha hecho el Gobierno en concreto y cómo y si ha cumplido con el deber de seguirlas y cumplimentarlas. Eso en el Parlamento Vasco sí se hace. Bueno, pues eso ayudaría a la transparencia. Creemos que hay que aumentar los instrumentos de democracia directa. La ley de diversas modalidades de referéndum está anticuada y hay que descentralizar la justicia. Hay que descentralizar la justicia y aligerar los procedimientos. Con lo que se ha mencionado antes, y concluyo con esto, no estamos de acuerdo con la amnistía fiscal. Una cosa es luchar contra el fraude, y eso creemos que hay que poner todo el esfuerzo, pero la amnistía fiscal no. La amnistía fiscal fue efectivamente un escándalo. Afloraron 40.000 millones que debían pagar el 10% según el decreto pertinente y pagaron un 3% amparándose en un documento, en un informe que ni tenía firma ni se publicó en el BOE y que gracias a nosotros fue declarado ilegal en el Congreso de los Diputados. Lo primero que hará Ciudadanos en cuanto pueda hacerlo en el Gobierno será recuperar los 2.800 millones que van de ese 3% a ese 10%. Hay que acabar también con el capitalismo de amiguetes, que de liberal tiene muy poco, es todo lo contrario, asegurarse de que los concursos públicos se resuelvan de manera objetiva, sin discriminaciones, sin amiguismos y de forma transparente. Y sobre todo hay que proteger a los denunciantes de corrupción, que en este país quien denuncia la corrupción se juega su prestigio y su tranquilidad de por vida. Hay que hacer como en otros países avanzados, donde a esa persona que tiene el valor de denunciar la corrupción se le protege por todos los medios. Sí, un asunto pendiente en nuestro sistema político es la regulación del lobby, o la ausencia de la regulación del lobby, o sea, la capacidad de los grupos de interés de intervenir en el proceso de toma de decisiones. En estos 4 meses escasos, desde Convergencia defendimos una moción que obtuvo el apoyo de todos los grupos a favor de esa regulación del lobby en el Congreso. En eso hay que insistir. No tan solo en el Congreso, sino en el propio Gobierno. Y si me permiten, hay 2 cuestiones más que no han aparecido, pero que en términos de calidad democrática son fundamentales. El funcionamiento del voto exterior, que es una vergüenza.
y que debemos de conjurarnos para modificarlo. No puede ser que tantos miles de personas no puedan votar en estas elecciones. Pasó en Cataluña en el mes de septiembre. Y el voto de las personas con discapacidad intelectual. En las familias con discapacidad intelectual hay una enorme preocupación porque en los procesos de incapacitación judicial a personas con discapacidad no se les permite votar. Seamos capaces también de dar respuesta a eso. El CERMI se manifestó hace pocas semanas frente al Congreso, pocos días, reclamando esa reforma. Eso es calidad democrática. No podemos excluir del derecho fundamental al voto a quienes viven fuera, a esos jóvenes que han emigrado, a las personas con discapacidad. Bueno, el gordo de Venezuela tardó en salir esta vez. A mí me encantaría que el PP se preocupara tanto por según qué cosas que pasan en el Estado español que por lo que pasa en 10.000 kilómetros. Esta vez ha sido Venezuela y no ha sido Congo. Dicho esto, nosotros lo que decimos es que nos parecería muy interesante luchar contra el enorme fraude fiscal que hay en el Estado español, 40.000 millones de euros, que al final es originado por patriotas que van con la banderita en la muñeca y nos daban lecciones de patriotismo, sobre todo de Panamá y Suiza. Pujol dio unas cuantas también, ¿eh? Otro gordo que sale un poquito tarde. Sí, pero es que Sí. Pujol dio unas cuantas lecciones de patriotismo, ¿eh? Es el padre de la ideología que ahora te ocupa a ti la cabeza, ¿eh? Hacemos un trato, Juan Carlos. Tú a mí no me pides explicaciones por Pujol y yo a ti no te las pido por Rato, por Blesa. ¿A mí por Rato? No, lo digo porque como pactáis con el PP en Madrid y... No sé, lo digo porque me parece igual de absurdo. Señor Esteban, señor Casado, última ronda. Última ronda, algo que aportar. Por añadir otro tema, añadir. nos hemos pasado este medio año con un gobierno en funciones, que era imposible de controlar, no me entra en la cabeza, porque un gobierno en funciones también tiene cosas que hacer, ¿no? Retos que responder, y bueno, estaba absolutamente escondido, sin querer ir al Parlamento. Yo creo que no es en absoluto aceptable, y que por lo tanto hemos estado con la democracia suspendida en términos parlamentarios durante más de medio año. Señor Casado, última ronda. Sí, yo creo que regeneración democrática también incluye una reforma electoral. Una reforma electoral que hace una legislatura llevábamos prácticamente todos los partidos constitucionalistas, que nosotros mantenemos, para que gobierne la lista más votada. A nivel municipal no hace falta ni cambiar estatutos de autonomía ni cambiar la Constitución. Pensamos que ya es hora de que los españoles sepan a quién votan y que no los perdedores se metan en un despacho y decidan que partidos minoritarios y bisagras decidan los gobiernos de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas. Y para que no se repita este bloqueo institucional en España, deberíamos apostar y todos decir, como tú preguntaste al principio, Julio, a quién van a apoyar después del 26 de junio, porque aquí solo hemos contestado nosotros. Señor Girauta, última ronda. Bueno, dentro de lo que debe ser una política de transparencia que también ayuda, digamos, a que la corrupción sea más difícil, a mí me parece que hacer más participativos los procedimientos democráticos, más abiertos a la gente, en definitiva, aprovechar las plataformas tecnológicas que hoy permiten eso a cualquier gran empresa, desde luego el Estado tendría que incorporarlo ya. Última intervención, señor Campuzano. La regeneración democrática no es poner la policía al servicio del Estado para perseguir a dirigentes políticos de mi partido, como se hizo por parte del señor Fernández Díaz contra Xavier Trias. Regeneración democrática no es intentar que el presidente Artur Mas termine en la prisión o que Francesc Homs termine en la prisión por convocar el 9 de noviembre una consulta para que los catalanes opinasen sobre el futuro político de Cataluña. Regeneración democrática no es modificar la ley del Tribunal Constitucional para convertir ese tribunal en un tribunal sancionador. 10 segundos. Y cierra este bloque Esquerra Republicana. No, nos sorprende que aquellos que tienen a Rato comiendo en reservados de restaurante, a Bárcenas esquiando en Baqueira Beret y a Fabra comprando lotería nos den lecciones a nosotros. Recordar que muchos de nosotros estamos en este proceso, en el proceso de autodeterminación catalán, para tener un país de todos y para todos. Recordar que ha habido una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña que ha fiscalizado la actividad de gobierno de los últimos 23 años de muchísima gente. Haya habido diputados que le han llamado gánster a un gángster, y mientras en el Congreso de los Diputados se estaba jugando al Candy Crush. Así que elecciones más bien pocas. Me quedan 8 segundos, si me permite. Sí, y le había dicho que era la última intervención. Sí. 8 segundos. Que... Ley Mordaza, tampoco regeneración democrática, la ley Mordaza. Habrá que suprimirla. Pues hay que ver eso. Hemos escuchado los compromisos de todos los partidos sobre sus políticas de pactos, de casi todos los partidos, de modelo de España, económicas, sociales, de regeneración. Este único debate a 7 de la campaña termina con una ronda final. El orden es de menos representación en el Congreso a más. Comienza, por tanto, el minuto de oro, el candidato del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban.
Vienen tiempos de cambio y Euskadi tiene que estar presente en el Congreso y en el Senado. Se impone el diálogo, se imponen las líneas verdes e intentar acuerdos. Intentaremos que se pueda producir una estabilidad, pero siempre con la agenda vasca presente, con los asuntos que interesan a nuestra sociedad en cuanto a la industria, en cuanto a la economía, en cuanto a las infraestructuras, en cuanto al autogobierno, la convivencia, los temas sociales. Eso tiene que estar presente. Y el único que lo asegura es un partido que no depende de sus direcciones en Madrid, sino que tiene sus raíces únicamente en Euskadi. Si confiáis en nosotros para llevar adelante a las instituciones vascas, confiad también para defender nuestro autogobierno en Madrid. Euskadi es una sociedad que se siente diferente, que se muestra diferente. Por eso es importante en estas próximas elecciones marcar la diferencia. Y marcar la diferencia es votar al Partido Nacionalista Vasco. Última intervención de Convergencia, Carles Campuzano. Sí, en los próximos tiempos vamos a necesitar en Madrid voces fuertes que defiendan los intereses de Cataluña, voces que no dependan de los intereses de los partidos de ámbito estatal, voces que defiendan aquello que se decida en el Parlamento de Cataluña, aquello que decida el Gobierno de Cataluña, pero voces también que defiendan los intereses concretos de la sociedad catalana. El Ebro, cercanías, el corredor mediterráneo, aquellas cuestiones que si no estamos nosotros para defenderlas, no están en la agenda política de los partidos de ámbito estatal. Necesitamos fuerza. Cuanto más escaños tengamos nosotros en el Congreso de los Diputados, más fuerza tendrán los intereses de Cataluña, más capacidad de defender nuestros intereses colectivos. Danos ese apoyo al presidente Puigdemont, a las fuerzas políticas que gobernamos en Cataluña. Último turno de Esquerra Republicana. Gabriel Rufián. No, nosotros vamos al Congreso de los Diputados a ocupar un enorme espacio de poder y mediático. Fuimos con una promesa, que era hacer aquello que nunca se había hecho y decir aquello que nunca se había dicho. Y yo creo que lo hemos hecho. Sobre todo hemos intentado defender el proceso que hay en Cataluña, las instituciones catalanas, el gobierno catalán, intentar no regalar la imagen a gente con intenciones muy poco democráticas. Y en ese Congreso ha habido gente que nos ha aplaudido con las orejas y nos hemos aplaudido y votado conjuntamente, y me refiero sobre todo a la buena gente de Podemos, de las Mareas, de En Comú Podem. La única diferencia entre Podemos y nosotros es que ellos no pueden. Nosotros ya tenemos el país que ellos imaginan. Cataluña ya existe una revolución, ya existe una regeneración, ya existe un cambio. En Cataluña ya hay un PP residual, ya hay un PSOE secundario y ya hay las mayorías parlamentarias suficientes para iniciar y culminar un proceso constituyente. El que quiera un ministerio de la plurinacionalidad, 4 o 5 ministerios del Estado español con el PSOE de Susana Díaz, que vote en Comú Podem. El que quiera una república independiente, que vote a Esquerra Republicana. Minuto de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Mire, el 26 de junio podríamos verlo como un fracaso. Yo prefiero verlo como una oportunidad. La oportunidad de cambiar España, de cambiarla a mejor, para construir, no para destruir. Un cambio posible, un cambio profundo. Y la garantía de Ciudadanos es que los cambios se harán y que se harán por acuerdo. Se lo debemos a los que nos precedieron, a la gente que luchó por hacer este país un país próspero y libre. Se lo debemos a la gente que se dejó la piel, que luchó por la democracia, la gente que pasó años y años en el exilio. No vamos a traicionar esa memoria. Y se lo debemos a los que vendrán después, ¿no? A nuestros hijos, a los que no podemos dejar un país más pobre, menos unido, con el ascensor social descendiendo. Por lo tanto, España, yo estoy seguro, va a salir adelante como siempre, y como siempre va a salir adelante entre todos, juntos. Ciudadanos es simplemente el instrumento útil para que ese cambio conduzca a un país más próspero, más libre y más justo. Último mensaje de Podemos, Íñigo Errejón. En la vida de un país hay oportunidades históricas y esta es una de ellas. No sucede tantas veces y en nuestro caso no la han conquistado los partidos políticos. La ha conquistado mucha gente que lleva mucho tiempo resistiendo, ilusionándose, cuidando de los suyos para que podamos tener un país mejor. Y eso es en realidad lo que elegimos el próximo domingo. No es escoger una papeleta, es escoger un país. Es decir, escoger la posibilidad de construir una patria que no deje a nadie atrás. Esa es seguramente la herencia más valiosa de nuestros mayores. Una herencia de un país en el que nadie tuviera miedo a caerse en la cuneta por un golpe de mala suerte, en el que hubiera igualdad de oportunidades si hubiera nacido en un barrio más privilegiado o más humilde, en definitiva una herencia hecha de democracia, que solo vamos a recuperar si los abuelos votan con los nietos y las madres votan con las hijas. En ese sentido, nosotros decimos que lo estamos rozando con la punta de los dedos, que tenemos un país extraordinario en el que mucha gente ha tenido que dar muchas cosas para mantenerlo a flote, para aguantar, para abrir la posibilidad del cambio y que tenemos que cuidarlo, que tenemos que cuidarnos y que unidos y unidas podemos. Últimos 60 segundos del Partido Socialista. Isabel Rodríguez. Yo no les voy a pedir el voto, les voy a pedir que piensen, que recuerden conmigo
todo lo que fuimos capaces de hacer juntos con el Partido Socialista, con los gobiernos socialistas. Fuimos capaces cosas que ni siquiera soñábamos, que hijos de trabajadores como yo pudieran ir a la universidad. Hicimos posible que entrar en un hospital no significara entrar con la cuenta corriente. Fuimos capaces de construir un país donde las mujeres avanzamos en derechos. Y fuimos capaces de hacer felices a muchos amigos y familiares que pudieron casarse con quien amaban, independientemente de su condición sexual. Pido que vuelvas a mirar al PSOE, porque si quieres, juntos podemos volver a hacerlo. Devolver la sanidad universal, devolver la asistencia a la dependencia, recuperar derechos y libertades, que las mujeres, de una vez por todas, cobremos lo mismo que los hombres, que acabemos con la violencia de género. Todo eso no depende de las encuestas, depende de ti, depende de tu voto. Estoy segura que si piensas en ti y en la vida de los tuyos, de tu familia, volverás a reconciliarte con este PSOE, que es tu partido, el de siempre, el Partido Socialista, el de la gente que quiere un mundo mejor. Y cierra el debate el Partido Popular. Pablo Casado. Hablemos claro. Si crees en una España que no merece la pena, no nos votes. Si crees en una España que no tiene futuro y que es mejor que se rompa, no nos votes. Si crees que en España lo mejor es que gobierne una alianza de comunistas, no nos votes. Para ello ya tienes otras opciones en este plató que piensan como tú. Ahora bien, si lo que quieres es que tú o un amigo o un familiar que está buscando empleo lo encuentre, vótanos. Si lo que quieres es que haya una sanidad pública, una educación de calidad y pensiones garantizadas en España, vótanos. Si lo que quieres es un país estable, seguro, en el que se proteja la libertad individual, la propiedad privada, la igualdad de oportunidades, vótanos. Hace 30 años Adolfo Suárez dijo que quien intenta llegar al poder con demagogia, luego hace pagar un alto coste a su país. Por eso el 26 de junio no podemos permitir que eso suceda. Y por ello te pido, con humildad y de corazón, que confíes en el Partido Popular. No te vamos a defraudar. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Hasta aquí el debate más plural, el único electoral que ha reunido a todos los grupos representados en el Congreso, todos los que, por activa o por pasiva, pueden decidir quién será el próximo presidente del Gobierno. Hoy hemos escuchado las voces de 7 de las personas que más nos pueden explicar qué es lo que van a hacer con nuestro voto. Queda, como siempre, la voz más importante, la que escucharemos el domingo, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.